Probando, probando. ¿Estoy? Sí, ok. Terrícolas. Dios. Pero se escucha bien. Ah, voy a abrir la aplicación de Twitch ya para tenerla. Porque me encanta. La odio. ¿Te gusta la app? No, no la odio. Ah, espero que se me escuche claro. Se escuchará una banda de sonido. Oh, ya vengo. Mucho mejor. Ahí estamos. Espero que no afecte mucho el sonido del micrófono. Ok. Tenemos esta música ahí de fondo. Vamos acá el stream. Sí. Voy a mutear acá un segundo y a escucharme. Vamos acá el stream. Sí. No, eso no. Ah, ahí, eso. Ok. No, parece estar bien. Se la banca, se la banca. Yo creo que se la banca. Vamos a tener eso ahí. Tiki. Bueno. Véanlo. Véanlo. Hijo de puta, vean. Vean mis streams. ¿Está puesto el título? Sí. Me gustaría... Oh, una ambulancia. Me gustaría tener puesto para que... A ver, connections. Display and profile. La conexión con Twitch me gustaría tener. PayPal. Oh, sí, PayPal. Actualizar. Mejor que hace mucho no lo... ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Eso fue tan fácil! ¡Oh! Ahí está. Espléndida. Un espectador, ¿quién es? ¡No! ¡No! ¿Quién es el espectador? Bien, lo tenía hasta acá puesto. Vamos a dejar esto así. Bueno. Chau esto. ¿Por qué se ponía YouTube en medio de... Bueno, voy a poner una película en medio del stream. Oh, ¿por qué tengo tantos mensajes acá? Al lateral. Ah, mira. Bueno. Cerramos esto. Por si acaso no quiero accidentes en el stream. Está todo, ¿no? Sí. Bueno, faltaría cambiar de... Ok. Esto se ve así porque el juego se rehúsa a quedarse en pantalla completa cuando yo lo tengo abierto. Pero después no importa. Ahora lo pongo en pantalla completa y se va a ver así, se va a ver re bien. Administrador de stream. ¿No puedo ver lo que estoy viendo? No se lo puedo ver el chat. Puedo tenerlo así mejor. Puedo ver como la preview mientras juego. Ya te voy a estar andando. The nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by Next Generation Special Forces, being led by members of Foxhound. They're demanding that the government turn over the remains of Big Boss
And they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You'll have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the President of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike, and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. High-Tech Special Forces Unit Foxhound. Your former unit, and one that I was a commander of. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mattis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake? The man with the same codename as you. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP? Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support. The nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by next-generation special forces, being led by members of Foxhound. They're demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You'll have 2 mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the President of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike, and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub.
¿Tengo más en la pantalla? No, ok. No, eso solo cuando... Listo. Entonces, la última vez que jugamos este jueguito de mierda, lo que hicimos fue jugar el disco 1. Más o menos hasta el final del disco 1. No, gracias. ¿Se escucha bien eso? Déjame ver esto. Sí, está bien. Roll. Ok. Esto es recién salido. Bueno. Recién salido de la cámara de tortura. Tengo que hacer el mismo backtrack que hice hace 2 segundos. Bueno, esto lo jugué ayer. Porque... ¿Qué pasa? Antes estaba jugando la... Esto ya no tiene, no. Antes estaba jugando la versión de PC porteada. Con un parche que la arreglaba bastante. Y ahora que salió la Master Collection dije, bueno, ya fue. Y me jugué la Master Collection del 1 hasta la parte de tortura, que más o menos ahí lo dejé. Y me estaría quedando la parte contra... O sea... Después de que te torturen... ¿Dónde está el manga acá? Encima estas minas, loco, siempre vuelven a reaparecer. No sé por qué son tan chotas. ¿Por qué no...? Ah, me aumentó el límite para agarrar. Antes no podía agarrar más. Literalmente agarré todas las Claymore del mapa. Qué hijo de puta. Bueno. Y ahora tengo que tirar esta acá, sí o sí. La verdad. Es medio incómodo jugar con teclado, pero no es tanto como pensé que sería. Me gustaría que te dejaran remapear los controles, pero no podía ser tan buena la colección, incluso después de 50 millones de parches. Pero bueno, es lo que es. Tengo todas las relaciones que... Si no cae una. A veces juego como que se soflaguea, pero no veo como que... O sea, no es una cosa del juego, sino es como del emulador de mierda que estamos usando para este juego. Entonces... Este tipo no me va a escuchar acá. No pena. Chao. ¿Cómo era el truquito? Era... ¿Verdad? Yo estoy comiendo por acá y hago ruido. Sí, haces eso y no se te escucha. Dios. ¿Cómo se nota que estoy absorbiendo 50 trillones de videos de... Tipo, se está dando vuelta, ok. Listo. Tenemos que ir al... No, al B2 era, troll. El B1, ¿verdad? El B1 era... No, está bien. Por acá. Y bueno, ahora la parte de los lobos. Si no habías hecho el truquito de la caja para que no te... De pegarle a Meryl y que te meen en la caja para que no te ataquen los lobos. Ahora que me torturaron e hice lo del truco de la ketchup, también tengo esto que me lleva Tacon, que hace que los perros no te rompan las bolas. Así que, de hecho, con esto equipado, por fin voy a poder explorar toda esta zona que nunca la pude... O sea, yo siempre sabía para... A ver, ¿verdad? Están tranquilos, perros, ¿no? Sí. Y no es chupar todo un huevo. Estoy seguro por acá hay como una sala secreta donde te dan ítems. Pero... Bueno, aquí vale de las famas. Yo cuando jugaba de chiquito me quedaba re perdido acá. Siempre. Bala de sniper. Pero siempre me pegó una perdida acá encima. Me da una bronca porque no sabía lo de la caja, nada. Y creo que dropeé el juego acá. No parece que haya mucho más y tampoco me voy a gastar tanto porque tengo todo lo que necesito, me parece. No me acuerdo si es algo diferente cuando lo jugué la otra vez en stream. Me parece que no. Tengo full raciones. ¿Quién fue el hijo de puta que puso el inventario en 9 y 0? Y me están olvidando a jugar con la WSD encima. Acá ya ni más minas, ¿verdad? Sí, no hay más. Okay.
Uh. Esa era... Bueno, acá ya no me acuerdo nada del juego, de hecho. Mira, la partida acá no puedo saltear nada. Tampoco. No, amigo, se remurió. Se remurió Meryl, amigo. No, no puede ser. ¡Buen tema! I can still help. I want to help you. Quiet down. Save your strength. I was a fool. I wanted to be a soldier. But war is ugly. There's nothing glamorous about it. Snake, please save yourself. Go on living and don't give up on people. Don't forget me. Ah, no, eso... Sí. Snake, about Meryl. Colonel, I'm sorry. Listen to me. I wasn't able to protect her. Snake, she's a soldier. No. She knows that prisoners are a part of war. She joined up of her own free will. I'm sure she was prepared for Siendo this. sincero. No. You're wrong. Meryl thought she had to become a soldier. Ah, eso es verdad. Thought it was the only way. She said she thought it would bring her closer to her dead father. She said that? She wasn't ready for real combat. I shouldn't have pushed her so hard. It's all my fault. That's not like you, Snake. Master, Ooh. what is it? Sorry for eavesdropping, but I just couldn't listen anymore. Master. Snake, you can have regrets if you want to. It's only natural. But you can't keep En el attacking 5 yourself for no hay things codec. that happened in the Es past. todo... That road Es todo leads como to si fuera comunicación en madness. tiempo real. Believe me. Y en el He's 4... right. Don't kick No vi yourself. mucho, pero... It doesn't suit a legend like No me you. disgusta tanto, pero no, I'm no sure sé. Meryl's just fine. Realmente Mei Ling. Snake. en el 1 es un super... Un gran recurso el codec. You're right. Meryl would say the same thing. Snake, Está muy bien hecho. What? Meryl. She's pretty special to you, huh? Yes, she's special. There aren't many women like her around. That's not what I meant. She's the Esquive, Colonel's esquive y niece Sigma. and a combat buddy. Ah, te Is that corregiste. all? Esquive y Come Sigma. on. This is like a police interrogation. No, I just... I guess it's in the genes. Qué hincha bola con los genes. No como si fuera el tema principal del juego. No, I just remembered Ah. about Naomi's grandfather. ¿Quién fue And la I think abuela? Naomi said he rose as high as assistant secretary in the FBI during Edgar Hoover's time. Is that right? Yes. Yes, he was Japanese, and he became a special undercover investigator to nab the vos. mafia. When was that? Oh, sometime in the 50s, I guess. Where? New York, I think. Naomi, I thought you didn't have any family. Well, I researched it after I became an adult. My grandfather was already dead by the time I learned No te about hagas la him. I never boluda, even had the Naomi. chance to meet him. Oh, Snake, good luck. watch your back, Snake. Ah, ya sabiendo la gran cantidad de spoilers me hizo mucha más gracia esa charla. Bueno, acá tenemos balas. No sé si había algo más por acá. La ración, sí, la ración yo tengo todas. Bueno, ahora por fin, después de 3 veces que vine hasta acá, que me hicieron backtrackear todo el puto juego, vamos a poder subir la torre de comunicación y seguir con el juego. Es más, ya que estoy en la Master Collection, ahora mismo, en teoría, no están preparados, ¿eh? No están preparados para cómo manejó la Master Collection el hecho de cambiar discos en la versión de Play 1. Es acá, ¿no? Estoy seguro que es acá. Pero... ¿No? ¿Un poco más? Estoy seguro que es acá apenas... Ah, ¿dónde era que cambiabas de disco entonces? Oh, la concha lora. Ok. Ok, no estoy preparado. O sea, sí estoy preparado, pero en realidad... Ahí. ¿Y qué era que tirabas? Entonces, ok. Agarramos esto rápidamente.
Oh, hay una puerta acá. Ahora. No. Espera, voy a abrir abajo. No importa, no importa, no importa. ¿Por qué no las tenés esa carne? Dios. No puedo. No puedo resistirme. ¿Qué es esto? Son balas. ¿Hay algo importante acá? No, por eso que no. No me importa. Ah. Dios. Ahora me... Ok. No, estamos bien. Acá arriba hay una, ¿no? No, una más. Yo tiro a lo random y si pegan, pegan. ¿No hay más? ¿No hay más enemigos más arriba? Estaba seguro que el cambio de disco era... Au. Estaba seguro que era apenas entrar a esa torre de comunicación, pero... Porque ya el Hind es del disco 2. A lo mejor es ahora, no sé. Bueno, ¿hay algo más? No sé si agarrar... Au, lo acabo pines. Posta ni un objeto, nada. ¿Dónde está entonces? Au. Bueno, me llevo esta ración y sigo. Se me estoy yendo. Hay una puerta de abajo, ni la he llegado, hijo de puta. Ah. Por favor, decime que puedo volver después. Au. Ah, estoy agachado. Dios, no veo nada. Listo. Perfecto. Menos mal que no está haciendo ningún rank ni nada, porque ya con todas las razones que consumí en todo lo que llevo jugando. Hijo de puta, lo rápido que corre ese tipo. ¿Qué habrá en esa sala que te quería la llave? Tengo miedo ahora. A ver. ¿Hay algo acá? No. Ah. Hace largo. Listo. Perfecto. Bueno, eso fue la torre de comunicación. O sea, ahora la escalera, ahora después la tengo que desescalar. Y vuelvo a bajar, ¿qué pasa? Voy a ir rápidamente porque me quedé con las ganas. Y sé que hay varias partes en las que no podés volver. O sea, sí podés volver, pero... Es mucho más quilombo del que haría simplemente perdiendo ese tiempo ahora mismo. Mierda que tiene esta granada, no... O sea... Tenía como 20. Ah, ni hice la llamada, qué boludo que soy. Ah, vamos a ver si se activa. No creo. No creo que apenas subiste se activa la llamada. Pero hay una llamada en la que está Snake todo cansado. Y lo boludean por haber subido escaleras muy rápido. Che, no recuerdo que fuera tan arriba la sala esa. Dios. No sé por qué yo recordaba que esta parte del juego era con Chaff y no con Stun. Acá es, ¿no? Sí, hasta ahora vueltita. Mirá si me habré perdido un ítem importante. ¿Por qué? Snake, that's the door to the walkway. It won't open, even if I use the card. Huh? Oh, that's right, I totally forgot. Do you know something? No, me entró mal.
Hijo de puta. Qué chupaverga que no. Me hizo bajar todo de vuelta. It's impossible to open from the inside. They always used C4 or something from the outside. From the outside? Ah, Dios. You can't open it from the inside? Sorry, it's impossible. But don't worry, you'll get through. There are 2 walkways that connect Tower A and Tower B. The other one's on the roof. You should just use the walkway on the roof. Qué choto que está. Bueno, es lo que la llama. Bueno, subiremos todo de vuelta. Qué hijo de puta, realmente hicieron una puerta y no se puede abrir. Este es mi castigo por ser tan... por preocuparme de estas cosas. O sea, de hecho, o sea, el juego sí me hizo backtrackear 3 veces. No quería hacer una 4ª vez, pero... es como que... no me tenía ni que quedar preocupado. A ver si se activa la llamada. Tengo curiosidad. No disparé en una sola pistola. Mierda, que fue una banda de escalera, loco. Acá llegamos, ¿no? Sí. Entonces acá no hay más nada. Tengo como el recuerdo de que por acá había algún ítem. A lo mejor en la otra. Pero estoy seguro de que había algo que tenías que hacer. Acá solo estaba la ración, nada más. Sí. Vamos. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Bien? Estoy viendo si lo puedo terminar. Si puedo terminar el juego entero en el día y si no lo dejaré. A ver. Sí. I made it to the roof. You must be exhausted, Snake. It was no big deal. Ah, no fue Snake, nada. I'm monitoring you closely. Your heart rate is elevated and your No te breathing hagas is el boludo, shallow. Snake. What's the matter, Snake? You out of shape from all that dog mushing? Hijo de puta, acaba de Then subir. climb down and proceed north. Ah. ¿Cómo me siento al subir las escaleras de la UTN? Dios. Acá es la pelea contra el Jaime. Entonces, y era en el disco 1. O no, no, ¿cómo va a ser la pelea contra el Jaime? No, acá donde bajás con la cuerda que acabo de agarrar. Claro. Es acá que te disparan, ¿no? Está la puerta. A ver si tengo todo. No sé si tendría que usar una ración. La voy a tener por si acaso. ¡Ah! Bueno, no, sí, reventá. No, sí, no pasa nada. ¿Para qué hicieron eso? Entero. A lo mejor para que... Dios. Terrible. Damn. I'm afraid I can't let you get past here. Liquid. You're not Líquido. going any farther. Die! Oh, no. Tengo que bajar, no sé cómo voy a hacer. No me acuerdo cómo eran los controles para hacer el rappelling. It's a long way down. If only I had a rope. Jodeme que si no la agarraste antes I tenés should be que... able to use that rope I got. Sí. What are you going to do? Take on a hind with your Ah, me parece que la agarras sí o sí. Now you're ¿O no? mine! If I stay here, I'm finished. No puede tirar. Ok, ¿cómo son los controles de esta parte? Dios. Esta es una parte que existe. Hijo de puta.
how to Ahí va. repel. Press the X button to jump away from the wall. While you're Ninguno de esos away from botones the los tengo. wall, press down on the directional button to drop down. Igual ya If sé you cuál jump dice while que... pressing right or left on the directional button, you can make a big jump in that direction. Entiendo. If you press and hold the circle button while using the directional button, you can walk slowly across the wall. If you're careful with the timing, you should be able to dodge the gunfire from behind while you rappel down. If anyone can do it, you can, Snake. Me encanta que el codec usa botones de Xbox. Ok. El codec usa botones de Xbox, mientras el audio habla de botones de Play y yo estoy jugando con teclado. Ah, hay una ración ahí, la concha de la lora, pero no las puedo equipar tampoco. Así que no sé para qué me... No entiendo cómo se maneja la cuerda. Ah, a lo mejor tenía que hacer esto. Ah, ahí va. Igual me está matando, boludo, ¿qué onda? Ok, ahora rápido. No, loco. Creo que si me muero tengo el checkpoint. Sí. No, se recaía mal. Ah, dale, no me faltaba nada. Me gusta jugar con teclado, pero lo que no me gusta es que el juego no te deja cambiar los controles. O sea, en realidad vos podés venir acá y decir, y no los puedo cambiar. Entonces tengo WSD con H, espacio, F. No me gustan, pero me acostumbré porque tuve que jugar mitad del juego hasta llegar a la parte donde lo dejé la otra vez. Pero bueno, la ración esa te debe curar al toque. No sé por qué no te deja usar raciones. Y ahora no me deja sentar. La cuerda es una mierda, loco. Es como que te mueve para todos lados. Ahí, está muy lenta. Por favor, hay que agarrarte algo. Dios. Lo estoy intentando lo mejor que puedo. Es como que no hay una sola zona segura para pararte. Ok, igual acá lo hago. Acá ya está. ¿Ya está? Sí. Ya está. Bájate. Dios. Listo. Perfecto. Ah, esa es la puerta congelada, de una. O sea, si quisiera le podría tirar una C4 ahora mismo, pero no sé. No sé de qué me sirve hacer eso. Ah, ya no me rompa la bola el colectivo, el helicóptero. Y bueno, vamos a hacer acá un... para agarrar esta ración. No sé si me interesa volver ahora mismo. Me da la C4 por si acaso, pero en realidad lo que hay que hacer es ir hasta allá. Y lo que vamos a hacer con esos chabones va a ser matarlos de antemano para que no jodan. Qué boludo. Van a tomar el DC-Pump ya que me sobró de la pelea contra Sniper Wolf. Me encanta cómo no puede... se van. ¿Dónde se van? Ahora volvieron. Sí, están ahí. Ah. Dios. Ah. Dios, son no molesta. Tengo una idea. Ay, descender. ¿Me puedo levantar por lo menos? Dios. Pero me disparan no estando en el piso, o sea, son tres chotos. Que ahora porque estoy acá mágicamente no me dan. Ok. Vamos con la polémica. Uy, eso no es la polémica. Dios. No nos mató ni a palo. Oh, déjate de joder. De acá no me pueden dar. ¿Se murió? Parece que estamos.
Dios. Me quedé sin ración. Con la joda. ¿Por qué son tan duros esos chabones, la puta madre? Oh, antes de joder. Pero, estaba en una cena, loco. Ahí, rápido esto. Oh, no. Sí. Estoy acá. Finger. Listo, ya estamos. Con esto. Esta me la voy a tomar. Wow, no tengo vida para nada. Creo que viene ahora la pelea contra el Jaime. Ah, joderme que es acá. Por favor, decime que si hay 50 raciones por acá. ¿Eh? Ah, por acá que era que vos no podías bajar. Porque estaba todo roto. Puede ser. Pero algo tiene que haber acá abajo. ¿Verdad? Dios. Sí, ok. Bueno, eso es todo. No había nada más. Hijo de puta, es Kojima mío. Bueno, no tengo nada. O sea, si te tengo que pelear a Liquid, lo tengo que hacer perfecto. Me acuerdo una vez que estaba jugando este juego, terminé la pelea contra el Hind, me costó 50 intentos. Y más encima se me corrompió el... No sé si le guardé por encima o si me estaba manejando con... ¿Eh? ¿Ah? Otacon. ¿O no? ¿Esta es la escena? Don't shoot! Sí, es la escena. It's me, don't shoot! It's me, Snake! Otacon, how'd you get here? ¿Dónde es la escena It todavía? wasn't as dramatic as your entrance, believe me. I'm afraid of heights. You were watching? Yeah, I was watching. Me gusta I mirar a was los... riding in the back of their truck. Thanks to the stealth camouflage. How did you get up here? The elevator, of Parece course. joda, pero debe ser re jodido The first floor of the manejarse con la circular invisibilidad. staircase was destroyed. That's why I took the elevator. The elevator was También que el tipo working? re asustadizo todo, pero Yeah, tiene that's right. un coraje para meterse ahí a todos lados con la invisibilidad. You're incredible. Like a movie hero or something. No, you're wrong. In the movies, the hero always saves the Pero no girl. te hagas el boludo, Snake, que ya la Meryl? vamos a salvar. Sorry. Forget I said anything. Snake, there's something I've really Sí. got to ask you. It's why I followed you up Sí, this sí, far. sí. Have you ever loved someone? That's what you Perdón que keep se haya captura. asking. No, I mean, I was wondering if even soldiers fall in love. What are you trying to say? I want to ask you, do you think love can bloom even on a battlefield? Yeah, I Gran do. escena. I think at any time, any place, people can fall in love with each other. But if you love someone, you have to be able to protect them. I think so too. I have a favor to ask. Uh-oh. Don't worry, it'll be easy. I told you before I don't want to hurt anyone. I don't want you to either. Okay? The elevator is stopped down there. I want you to get it to move. You see, That's weird. it was working before, but now it isn't. Maybe the panel's broken. Can you fix it? It was working before. If it's the mechanism, leave it to me. I've got to go and swat a noisy fly. Sí. Okay. I'll stay here and hold the fort. Good luck. You really look like hell. Are you okay? Don't worry. If I do this, it doesn't matter. I No. just pretend like I'm not here. And then I'm not scared. Strange logic. I'm counting on you. Qué capo. Y ahora no sé para dónde ir, o sea, están estas escaleras, ¿verdad?
sea, por acá. Y por acá subimos. ¿Qué está pasando? ¿Qué sé? Se oscurece la vista. Ahí está. Esta es la parte. Mira vos. Yo sabía. Otra vez no, loco. No sé si hay más arriba, pero por si acaso... Sí, sí había más. Mira cómo no van a ver. Espera que se me acaba. Ahí no está bien. Sí, te mandé. Pero no se me acaben. ¡Dios! ¡3! ¿Cuántas crees que haya? No me acuerdo bien el time. ¡4! Bueno, no, sí, poné la que vos quieras. A ver. Uy. Me quedan 3. No, que acá ya llegamos, ¿no? Creería que no hay más. Misiles. No, acá ya no hay más nada. Chaff. Pum. Ración. Una ración tengo. No importa, es suficiente, es suficiente. Yo lo hago sin que me... Lo hago no hit. No sé si lo hace o no. Ah. Espero que sea como la otra escalera que tenía una salita antes para guardar. Sí, ok. No es directa. Voy a guardar acá. Acá no hay nada. No, sí estamos... vamos a hacer que la escape, sí. What can I do for you, Snake? Acá. Todavía no cambió el disco, así que era después del Heim. Gather ye rosebuds while ye may. ¿Y esa frase? All the time is still a flying. And this same flower that smiles today, tomorrow will be dying. Snake laughter is the best medicine. ¿Qué? You should be happy you've got enough free time to play a game. Sí, lo estoy de hecho. Enjoy yourself, okay? Ok, gran frase, Melin. De hecho estoy feliz de poder agarrar y decir, che, no hice nada en todo el día, voy a jugar un juego. Qué hija de puta. So, the snake's finally come out of this hole. Are you ready now, my brother? Why are you calling me brother? Who the hell are you? Ey, pensé que esto lo sabías. I'm your shadow. No hay una escena al principio. Ask the father that you killed. I'll send you to hell to meet him. Estoy seguro que una escena al principio decían, no decían que eran hermanos, sino decían, son muy parecidos. Como que, no, amigo, se re parece a vos, el explico y de este. Ok, para. Cuidado. Chama está ahí. Ración. El equipo. Tenemos dos razones. Ok. Esto. Chabón. Lo escucho, pero no lo veo. Está atrás del edificio, probablemente. A dar la vuelta. ¿Esto va directo? Ok, va directo mientras esté como bloqueado. Uy, hice muy mal en agarrar ese hijo de puta. Ok, está por ahí. No bloqueó todavía. Llega a dispararme desde ahí, hijo de puta. Que se va para allá. Okay, es más o menos como en el sacoete del Half-Life 2. Mientras esté bloqueado va a ir. Si se llega a desbloquear por cualquier razón, no va más. Ok. Tenía que poner acá atrás, no sé por qué no lo estoy haciendo. Menos mal que guardé. Que ahora dentro de poco va a decir, bueno, no me pinta más que me veas y se va a ocultar. Así que tengo el minimapa. Me encanta como siempre mismo grito. Uf.
Vamos bastante bien por ahora, pero no me confiaría tanto. Que ahora dispara sin parar. Uy. Nice shot. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me felicito? Está de ese lado. ¿Que ya no lo puedo armar? Mierda. Pará, no. No. Me queda una esquinita. Dios. Hice bombardeo. Sí, disparando, pero no importa. No importa, porque le doy. Che, mis raciones. Ah, están ahí, menos mal. Estoy abajo. Te estoy viendo. Nomás que no te puedo dar porque no te estoy viendo. O sea, lo veo, pero no sé si puedo apuntar ahí tan abajo. Tampoco me la quiero jugar porque estoy nomás de gastarme la primera ración. Ahí va, me volvió. Lo sabía. Qué buena parte. ¡Ah! Hijo de puta. No la pegó. Por supuesto, no la pegó. Está complicado. No, encima le falta toda la vida todavía, puta madre. No lo volvás a hacer, loco. Qué chupador eso. Que cuando está en rojo creo que no le deberías estar tomando el carro. Ahora ponele que sí. Pero me sigue disparando. Ahí, eso fue un buen momento. Si el 3... Me pregunto si puedo configurar el... Ah, para. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa graciosa. No sé si puedo. Ay, no lo puedo poner en mono. Uy, sea tan bueno. No me voy a dejar. Creo que no es bueno poner audio en mono, pero tiene que ser afuera del juego. No, olvídate. Si tenés el televisor... Un televisor sin... o sea, en mono audio, o sea que no... Porque el chiste es que el helicóptero si se va a la derecha, lo escucha a la derecha. Entonces, si no lo tenés, te retan. O te boludean por no tener un televisor estéreo. A eso le pega. Creo que le pegó. O parece que no. Mi pregunta es, yo estando acá, ¿no le puedo...? No, ni a palo. Acá aparte el recontra B. ¿Qué grita tanto y eso? Que nomás elegí un momento en el que pegarle. Ahora quizás. Ahí. Sí. Me encanta que se haya la música. Realmente no tengo más nada. ¿Cuánto me queda? 9. Y con 9 lo hago. Pero tranquilamente lo hago. Vamos a esperar a que vuelva a aparecer y le disparo. Esa lo tengo. Ok, no explota. Mierda. Ahí. Por favor. Sí. Está por acá. Me quedan 5 cohetes, Dios. Si no llego a... Pues estaba rezando porque no me explotaron en la esquina. Si me llevo a quedar sin balas, ¿qué hago con mi vida? Sí que está como 2-3 hits, pero lo tengo que hacer muy bien.
Dios. Me alcanza justo, ¿no? No, le tengo que agarrar una sola más. No, ¿por qué hice eso? No, qué hijo de mil puta ese. Imagina que me quedo sin balas si es un game over instantáneo. Hijo de mil puta, ¿por qué tiré esa última? Me odio tanto por eso, ¿no? Ahí va, la maté. Pero... Ya está, ¿no? No tiene más vida. Se va. Se muere. Y, claro, me disparó de gratis. No. Flaco, te moriste. No funciona así. ¿Perdí? ¿A dónde me tenía que haber ido? Ah, no, está bien. Boom, muerto. Dios. Qué choto que... Bueno, ya se murió. Oh, qué buena escena. Ya se murió, listo. Liquid. Nos vemos en el infierno. That takes care of the cremation. Oh, Dios. Mejor Metal Gear Solid que haya jugado. Tengo que jugar el 3. O sea, el 3 también lo pienso streamear. Me parece que ese va a ser como el mejorcito. Pero... The ahí va. elevator's working. El 5 lo estoy jugando y en cuanto a gameplay that's the es... weird thing. It just moved by Ahí itself. va. It's headed your way now. Is that so? Okay. That explosion before, what was it? No, no muerte. Oh, I had to take out that helicopter. Helicopter? Sí, no fue nada. That's incredible, Snake. Listen, I just want to make sure again. This is the way to get to where Metal Gear is being stored? Yeah. The entrance to the underground maintenance base is towards the back of the snowfield ahead. Okay. Find a safe place to hide out for a while. I'm going underground. I know. You don't have to tell me. And stay out of my way. Don't try to be a hero or anything. Okay. Call me if you need to. El 5 me parece que es el mejor en gameplay, lejos. Y después bueno, el 1 es un juegazo, pero no sé si es el mejor. El 2 lo jugué entero y me fascinó. O sea, ahora que me compré la colección, voy a tratar de rejugar el 2. Me da un poco de paja porque ya sé que hay escenas que son... Hay partes del 2 que son medio paja de hacer, pero creo que de todos los juegos el 13 que decís, ¿cómo mierda hicieron este juego para Play 2? ¿Cómo hicieron? Ok. ¿Habrá respawneado alguna munición o algo? No, ¿verdad? Al 1 lo siento bastante arcade. Porque tiene todo este tema de que te lo puedes pasar en 3 horas si querés. Creo que en 3 horas. Y es cortito si sabes lo que estás haciendo. Y, o sea, pará, acá hay una banda de cámaras. Tendría que hacer el salón de chaff de vuelta. Me jodes. Porque tengo que volver a bajar abajo. Tengo que volver a ir abajo de todo. ¿Verdad? O yo estoy flasheando. No, sí, abajo de todo. Mira. Qué hijo de puta. Y no tengo más ración. Así que no, me conviene... ¿Cuántas chaps tengo? 6. Sí, estaban reactivas encima de las cámaras, Dios. Re bien calculado, no sé cómo hice para calcular también. Una más. Perfecto. Y una más. Un poquito temprana, pero para que no me joda después. Y listo. Bien, no, me quedé con 2. Y acá está el ascensor, ¿no? Está...
A ver. Para que no se me desequipo esto. Ya. Para estar en la parte donde... No, qué chupaverga. No tengo más raciones, loco. Están en la parte donde te vienen los tipos invisibles y te empiezan a disparar. Sí, es acá. Oh, qué hijo de pin puta, boludo. No tengo más... No tengo más nada para curarme. Creo que dropean ración igual. Estoy preparado. No me importa nada. Porque encima no hay tantas raciones entre el Hind. Ah, también tengo que tocar esta acá. Roll. No hay tantas raciones entre el Hind, el Gozo. La parte de rappel. ¡Cuidado, Snake, loco! Snake, there's something I forgot to tell you before. What? There were 5 stealth camouflage La prototypes puta in the madre. lab. Yeah, so? If you take out the one I'm wearing, that leaves 4. Hey, this isn't first grade math class. I thought I'd get one for you. So I went back to the lab and Yeah? the 4 suits were missing. ¡Cuidado, Also, Snake! about the elevator that I checked out, it's really strange. It was like someone was intentionally holding it. When you were riding on it, did the weight limit warning go off? That's another thing that bothered me about it. The warning went off, and I know I couldn't be over the limit. How much do you weigh? About 135, but that elevator had a weight limit of 650 pounds. It would take at least 5 people to go over that limit. Look out, Snake! The guys who stole my stealth prototypes are in there with you! Me encanta esa... Too late, Snake. Now die. ¿Quién tiene una granada? Parece que me muero acá, ¿eh? Ah, no es que haya tirado una granada, sino que... Recarga, cuando recargas eso. Dame esto. Pero dámelo ya, ok. Me murieron todos, listo. No, falta esto. Che, no me está yendo mucho todo apuntado, Snake. Hijo de mil puta. Ahí está. Dios. ¿Se murió? No. Ok. Listo. Es muy hija de puta. Menos mal que estaba preparado porque si no... Encima es rarísimo de disparar las famas. También que es la mejor arma que tenés así para... La única metralleta que tenés, pero igual es rara de usar. ¿Y acá qué tenemos? ¿Tenemos algo acá atrás? ¿Ración? Y acá yo estoy abajo de todo. Balas para leer. Oh, me pregunto para qué necesitaré usar esas balas, amigo. A ver. Me gustaría guardar igualmente. Más vale las famas. Acá está la escalera que se había roto. Y por ahí, bueno, si vamos por acá vamos a hacer esto. Vamos a guardar justo acá. Esta más esta ración, ¿verdad? Me deja ahí nomás. Ok. Me olvidé con cuál se abre el codec. Ah, nunca lo agente de Otacon, mira. What can I do for you, Snake? Esto sigue siendo disco 1. ¿Estás seguro que era...? Don't forget to save your memories of me Ah. Can't save memories even on that system of yours. Memories are fragile things. After Cuidado. you reduce them to binary numbers and send them through the air, they're not memories anymore. too. I wouldn't be so sure of that. There's nothing my system can't do. Memories aren't just sounds and pictures. They exist somewhere between the sounds, between the pictures. I don't get it. Anything can be done digitally. If that's true, why don't you go ahead and try to say what I'm thinking right now? I can't save that type of thing. You have to put it into words at least. That's right. And that's what memories are. Wordless. I don't know about that. No matter how far data technology advances, you'll never be able to penetrate the human heart. Dios. You're wrong. It's just a matter of time. But first you have to try to understand human emotions, Mei Ling.
And how do I do that? You have to allow yourself to fall in love with someone. Dios. Tan bueno. ¿Qué otro no? Sí, ok. Bueno, vamos a llevarlo a Miller a ver qué tiene para decir. People who have been through war and Gamer. survived develop a kind of sixth sense to warn them of danger. Trust your instincts as a soldier, as a gamer. Soy un gamer. Gracias, Miller, por decirme toda esta mierda. Ah. Bueno, claramente era antes del de Rayo. Bueno, ya que guardamos, vamos. A ver qué... Ok. Entonces, bueno, menos mal que me quedó uno, chaf. No sé qué son esas cosas. Balas para sniper. Y ahí hay otra. Todavía tengo tiempo. Todavía tengo tiempo. Ok, ahí hay otra. Eso ya... Ah, había otra más. Bueno. Y ahora estamos acá. Bueno, esta pelea... Dios. Voy a ver qué tal. No tengo... Tengo 2 pastillas, la puta madre. Ah. Hay una ración ahí. Agarraré la ración. Si no, ya... Para, era acá. Sí, estoy seguro que era acá. Bueno, sí, era acá. Ya me morí. Okay. Snake, are you okay? No, ya me disparó. Were there any Porro. other stealth prototypes? No, there were only 5. So, this isn't stealth camouflage then. What are you talking about? Someone's aiming at me in the middle of this blizzard. It's her! Wolf? Sniper Wolf? Yes, it's her. It's definitely her. Otacon, you sound like you're happy. No, I'm not. So then what is it? Snake, please don't kill her. Are No. you insane? Perdón, pero... Please. She's a good person. You'd know that if you talk to her. Listen to me, kid. She's a merciless killer. I can see you perfectly from here. Me hackeó. I told you, I'd never quit the hunt. Now you're mine. Wolf, no, you can't. Don't get between a wolf and its prey. You're pretty good if you can hit me in this Lo dijo. storm. You see, women naturally make better soldiers. Bueno, pará. Wolf, don't do this. Snake, I'm near. Ah, Can't you sense me near you? It's a mistake for a sniper to reveal Tengo our tu pañuelo. location. Is that no sé qué aporta right? eso a la pelea, pero lo tengo. Well, I'm going to send you a love letter, my dear. Sí. Do you Ya, know ya what vas a that ver. is? It's a bullet Ya vas straight a ver. from my gun to your heart. Please, Wolf. Snake, no. Quiet! Don't get in our way. Now I'm gonna pay you back for Meryl. You men are so weak. You can never finish what you start. Bueno, antes que nada... Sí. Pum. Acá hay balas. Respondieron de la nada. No, ya tengo todas las balas que necesito. Ahora. Hice exponer otra ración. No veo nada, ¿verdad? Sí. Ni siquiera con el sniper. Mira, ¿puedo ver algo? No. A ver. Ojo, sí puedo ver con el sniper. El sniper me da como que me da... Ah, pero esto va a ser horrible. Hay una puerta ahí. Ok. Pongo los equipos. Ok, así. Ay, hijo de puta, para que lo... ¿Dónde puede llegar a estar Ramin? Encima le agarra Parkinson en el amigo. Dios. El tipo fue hecho... Oh. Ok, está por ahí. El tipo fue hecho para pelear contra lo que vos quieras, todo, pero no puede agarrar un puto rifle bien. Ahí está. Ok. Ah, es sí o sí cuando se mueve. Nah, date la concha de tu madre, boludo. Nunca en la vida voy a poder matar a esta mina. Oh, me está reapuntando encima. Dios.
¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Dónde me está apuntando? Voy a intentar acercarme un poquito. Mentira. Ah. No hay forma. No hay forma de hacer, ¿verdad? No hay forma. Dios. A ver si vengo por acá. No me podés hacer exponer las pastillas por lo menos. Tengo una sola. Se supone que apunte el sniper sin ayuda. Con lo que le cuesta a Snake, loco. Mira, ya se me fue. Ah, esa le recontra bien la cara. Voy a tratar de ver si puedo meter un par de tiros sin... ¿Sí, dónde está la mina? ¿Dónde se fue? Está por ahí atrás, ¿no? Creo que está ahí atrás. Porque por acá no la veo. A ver. Ahí está. Y ahora que la tengo, que no quiero gastar la pastilla ahora. Vamos a tener que tratar de apuntar así nomás. Sí, ahí está. Estoy tan bueno. ¿Imaginás? No. Hay que esperar a que se mueva. ¡Dios! Esto es injugable. Cuando le queda poca vida. Ah. No estoy tocando nada. No estoy tocando nada. Ok. No es tan injugable como pensé. Ya creo que lo tengo más o menos. Sí, a no ser que cambie la estrategia. Quédate quieto, Snake, por favor. Quédate quieto, hijo de puta. Realmente no puedo pegar mientras estamos moviendo. O sea, me encantaría, pero... Dios. Tengo un clonazepam. Ah, no, qué hija de mil puta. Pero no lo quiero... ¡Ah! Tengo una. Encima ya la perdí. La recontra perdí. La tenía como en un loop reciente y no sé dónde está. Tiene que estar por la izquierda, siempre se va a ese lado. Ahí está. Vamos a ver si... Sí que guardé. No, ¿verdad? Ah. Y ahí anda a apuntarte ahí, loco. Ok, en algún momento salir de ahí. No, esa la pegó al lado. Si no, no le puedo dar abrazo porque no registra el tiro. Tiene que ser así o así cuando me está apuntando ella. Y juro por Dios que lo termino con los misiles. Por favor. No. Vean, la saca. Okay. No lo quiero terminar con los misiles, pero voy a tener que... Vamos a ver, pará. Vamos a ver. Vamos a ver qué onda. Ahí está. Se escondió atrás del árbol. No se escondió atrás. Por favor, mueve el rifle, Snake. La concha puta de tu madre, boludo. ¿Por qué me lo tenés que hacer tan complicado? Ahí, ¿dónde está? Ey, me trató de disparar, pero ¿desde dónde? Si no la... Ahí está. Ok, tengo 5 balas. Hijo de puta. Ah. ¿A dónde se habrá ido? ¿A dónde fue a parar? No. A morir. Vamos, para si la mejor la mato solo con el sniper. Opinión polémica, no me gustan las peleas de snipers en Metal Gear Solid. En ningún juego. Ni siquiera la de Quiet. Eso, imagino que va a cambiar apenas juegue al 3. Pero... A ver... ¿Qué? Balas tengo todas, así que vamos a tener que mandarnos.
Sí, me disparó todo lo que vos quieras. Tengo la granada en la mano. En el 2... En el 2 hay algo con snipers. O sea, no hay una pelea así contra Sniper Wolf, pero... Sí, es verdad, era como un puzzle. Es que no me acuerdo casi nada. Ok, vamos corriendo para acá, agarramos. Las balas no, la ración. Truco, duplicar raciones. Y desde acá. Desde acá no me va a dar. Y está por acá. En algún lado va a estar. Tengo 2 pastillas, así que voy a tratar de bajar la vida. Así nomás. Trato de bajar la vida así nomás como pueda. Y después si veo que le quedan un par de tiros, me mando con la pastillita. Pero... Ahí está. Ahí tengo un hijo de puta. Ok. Nos traemos. Ahí ahora dónde está. Salió a la derecha, a la izquierda. Fisco está... No, no está por acá. Me va a dar. ¿Dónde está? Ahí está. Oh, qué mal. Ok. ¿Se queda detrás? Sí, se queda detrás. Ok. Voy a venir para acá. Dios. Qué rápido que dispara. Encima este laburo de... Me pasé. ¿Se le podrá dar mientras se mueve? A ver, desde acá. Sí, disparo de antemano. ¡Sí! ¡Qué hijo de puta! ¡Esa es buenísima! ¡Dios! Calculador el tipo. Vamos, para que me pongan la reacción antes de que me dispare sin querer. Ahí no sé para dónde salir. Ok. No, ¿verdad? Me tomo la última ya. Acá la termino. Sí, Dios. Ok. Perfecto. Ah, ya me accioné la barra de vida. Ah, no, ya decía. Dios. Bueno. Costó un poco, pero le agarré la mano. ¿Qué más balas que...? Por si acaso. Espero nunca más tener que tocar un rifle de sniper en este juego, por favor. No, si me queda la pelea contra... bueno, escena. O sea, sé más o menos qué peleas me quedan. Así que no creo que tenga que usar. I waited for this moment. I am a sniper. Waiting is my job. Never moving a muscle. Concentrating. I am long shot. You cannot save me. No, tampoco quería. Please. Just finish me quick. I am a Kurd. I have always dreamed of a peaceful place like this. A Kurd. So that's why you're called No Wolf. sé qué significa. I was born on the battlefield. Raised on the battlefield. Gunfire, sirens, and screams. They were my lullabies.
Hunted like dogs, day after day. Driven from our ragged shelters. That was my life. Each morning I'd wake up and find a few more of my family or friends dead beside me. I'd stare at the morning sun and pray to make it through the day. The governments of the world turned a blind eye to our misery. But then, he appeared. My hero. Saladin. He took me away from all that. Saladin? You mean Big Boss? I became a sniper. Hidden. Watching everything through a rifle's scope. Now I could see war. Not from inside, but from the outside. As an observer. I watched the brutality, the stupidity of mankind through the scope of my rifle. I joined this group of revolutionaries to take my revenge on the world. But I have shamed myself and my people. Okay. I am no longer the wolf I was born to be. In the name of vengeance, I sold my body and my soul. Now I am nothing more than a dog. Wolves are noble animals. They're not like dogs. In Yupik, the word for wolf is Keglanek, and the Aleuts revere them as honorable cousins. They call mercenaries like us dogs of war. Sí, lo que tiene es que We're all for sale at some price or esté another. tan pixelado te deja You're interpretar different, untamed, aún más expresiones. solitary. You're no dog. You're a wolf. Who are you? Are you Saladin? Wolf. You spared Meryl's life. She was never my real target. I don't kill for sport. Rest easy. You'll die as the proud wolf you are. I finally understand. I wasn't waiting to kill people. I was waiting for someone to kill me. A man like you. You're a hero. Please, set me free. Para. Why? Why? I loved you. Dios, no más. What is it? My gun. Give it to me. She's part of me. Everyone's here now. Oh, okay, hero. Set me free. Goodbye. Snake, you said that love could bloom on the battlefield. But I couldn't save her. What are you doing? Returning it to its owner. I don't need a handkerchief. Why?
I don't have any more tears to shed. I'm going to the underground base. We're out of time. I know. You'll have to protect yourself now. Don't trust anyone. Yeah. If I can't stop Metal Gear, this whole place will probably be bombed to hell. Yeah. We might not meet again. I'll hang on to my codec. I want to keep helping. You can leave anytime. Get a head start. A head start on your new life. Pobre tipo, realmente. Snake! What was she fighting for? What am I fighting for? What are you fighting for? If we make it through this, I'll tell you. Dios. Tremenda escena. Y justamente, Okay. I'll be searching too. justamente eso con tan poca calidad, no sé. Gráfico de Play 1. Tan solo la composición, amigo, los temas que tiene este juego no existen, no son reales. Yo no puedo creer. Bueno, hay varias puertas por las que ir ahora. Y yo no sé por cuál sigue el tema y por cuál... Bueno, por ejemplo, acá hay cosas. La concha de todo. Yo dije, era obvio. Era bien sabido que un hijo de puta iba a poner una cámara con una pistola afuera de la sala donde hay armas. Qué chupavergas que son, amigos. Sí, como... Lo peor es que yo lo intuía, pero... ¡No! ¡No! ¡Qué troll de mierda que son, boludo! Había pastillas ahí todo ese tiempo. Ah, igual acá... No, ¿yo de dónde peleé? Ah, pues no puede ser, tipo, yo no las podía alcanzar. Mira, ahí hay otra. Acá que hay. La caja. Y 2 raciones. Bastante bien. Che, me estoy quedando sin chaff. Voy a tener que elegir la última sala a la que vaya. Voy a tratar de tener que elegir porque si no, estamos hasta las bolas. No, pero durante la pelea la mina me snipeaba cada vez que trataba de acercarme. Así que no sé si tiene mucho sentido eso, A ver acá. Tenemos chaff. Ah, listo. Tradeo chaff por chaff. Acá. Listo. Granadas. A ver si podemos lootear todo este lugar antes de dejarlo. Y acá no hay cámara, ¿verdad? Sí, no. No, toma una banda de balas. Sí, no, toma todas las balas que están en tu vida. Dios. Y no me quedó ninguna, me parece. Ah, sí me quedó esta. Acá no hay cámara tampoco. No voy a comentar en eso porque... Dios. Ya ni más minas, ¿verdad? Digo, no, esa fue la última. Ah. ¿Cómo? ¿Me tengo que seguir para esto? ¿Cómo hago? Ahí va. Pero, ¿por qué la cámara apunta? ¿No puede apuntar como a Snake de frente? Bueno, acá está bien. Me quedó esa sala de ahí, mira. No, ok. Hold on. No hay minas tampoco, ok.
Y damos una chafa y entramos. Para. ¿Ya es por acá? Ya... Sí, porque la otra sala entré, ¿verdad? Ahora no me acuerdo. Por si acaso. Y aparte acá hay como una entrada. No, acá nada más hay cajas. Ya sé que estoy malgastando. Pero... Ah, esto no es una puerta. No. Y acá donde estaba recién. Ah, esta es nivel 7. Por eso no me deja entrar. Qué hijo de puta. Bueno. No, entonces no me queda nada más. Si no, increíble. Y acá tengo todo ya. Sí. Sí, no, ya está, ya está. Ya estamos con todo. Acá es lo del disco de una. Acá me el disco. Y... A ver. Poco. Vamos a la super animación de cambio de disco. ¿Es acá nomás? ¡Ah! Me asusté. Metal Gear. Solid. Solid. Metal Gear. Inserta el disco 2. ¡Mira! ¡Boom! ¡Boom! Ahí está. Ahí te cambia el disco. Eso es todo. Listo. Sí. La Master Collection, no sé. Tendrá... Será un port de mierda de la Play 1, pero loco, esa escena es tremenda. Vamos a guardar acá. In China, they say it's better to live Déjame guardar. than to die. No me interesa. I think it's true. Once you're dead, you'll never have another chance to be happy. I can't understand people who want to die before their time. Please, Nick, promise me that you'll come back alive. Sí, obviamente. Si me deja guardar, aún más. Vivo, voy a estar. Y esto ya dijo 2. Oh, tenía que guardar. Nah, no importa. Mira, llevo 3 horas. A ver qué. Chao. Qué buen tema. Bueno, ¿por qué tenés ese icono, José? Casco de lobo furioso. ¿Por qué tenés? ¿De dónde sacaste ese icono? No, yo no permito que tengan... Ah, se otorgó por ver el Den Ring. Te voy a bañar, así no lo... Ah, te veo como un icono al lado de tu nombre. La velada del año. Prime Gaming. Super Ultra Combo. No, banen a todos los que tengan iconos. No los quiero ni ver. Ah, ¿quién me mandó una...? Ah. No, sí, pero yo soy yo porque soy el admin. No. Yo tengo la cámara del emisor. Bueno, la corona. La corona no es porque tenga Prime comprado, sino porque soy el rey. El rey de Metal Gear. Entonces el disco 2 no dura nada. Dura 2 peleas nomás. Buah. Voy a hacer una pequeña pausa para buscar algo para comer. Y ya vengo. Y terminamos el juego. Fin.
Qué buen tema. Ok. Esto que está mostrando en Discord. Está mostrando el fondo todavía. Se reactualiza. Bueno. Ok. Pum. Pum. Estamos. ¿Está todo puesto bien? Sí. 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 Bueno, nos dejamos acá en el hornito. Vamos a ver si puedo acomodar esto mejor. Sí. Para que me agarre. O sea, creo que no pueden ver verticalidad los chabones, pero por si acaso. No tengo ganas de tener que lidiar con passing de guardias. Ok, entonces vamos a tener que venir por acá. ¿Verdad? Me pregunto. ¡Ah! No, buenísimo. Mucha lora, boludo. Pero me iba a agachar. Estaba a esto de agacharme. Y no, me choqué con la hitbox. Dios. Decime que sos malo jugando Metal Gear Solid sin decirme que sos malo. Ah, porque no te podés mover. Ah, yo flashé Metal Gear Solid 2, boludo, Dios. Ah, tenés que esperar que te pase. Yo tengo una pequeña duda, pero no la vamos a testear ahora. Ok, ahora se empieza a mover. Listo. Es terrible, boludo. Ok. ¿Tipo entró? Ah, sigo bajando. Vale, la Socom. Ahora que me acordé de esta mierda, boludo, sí, soy Dios. Ok, esos no son... Ah, casi me caigo al lado. Que no dudo, o sea, no sé si se puede, pero tampoco dudo que vaya a pasar. Mierda, un buen ángulo. Estoy seguro que si ajo esas escaleras soy pollo. No estoy muy seguro de que los chabones puedan ver verticalidad. Pero tampoco lo quiero testear, ¿viste? Acá ya hay más guardia, ¿no? Voy a bajar este. Voy a bajar este chabón de acá. ¿Tiene ración? ¿Faltan raciones? No. Tengo toda la vida. Ahora sí. Estoy seguro que me puedo caer al lado. Estoy seguro que una muerte posible es caerse al lado como pelotudo. Estoy segurísimo. Ok, sí, está esa puerta, pero también está esta. No voy por la chiquita, loco. Ah, no, hay una super cámara de gas acá que si no... No, Snake, necesitas el super mega traje épico para pasar por cámara de gas. Para usarlo una vez y olvidarte. ¿A quién se le ocurre inventar lo de los lentes termales, loco? ¿Qué hijo de puta son?
Creo que acá hay una pelea obligatoria contra mucha gente. Bueno. Tenemos las famas cargadas y raciones. Así que tampoco tiene que estar muy complicado. ¿Mm? ¿Cómo activo el ascensor? Ahí va. A veces le pego la piña y no lo registro. Increíble. Demonios. ¡Ey! ¡Hijo de puta! Pensé que fue el arma. ¡Ey! Lo tiré. Lo tiré. Dios. Chao, fuera. No. Chao. Me encanta como todos trapearon ítems, pero no los puedo agarrar. ¡Ah! Me asusté a la concha de la lora, boludo. ¿Dónde está esa? Hay una cámara con... Nah, mirá dónde está. La concha de tu madre, boludo. Hijo de puta que son, amigos. Estaba viendo el entorno para analizar qué estaba pasando con todo. Ah, ve acá hay un objeto. Estaba viendo eso, amigo. Estaba buscando objetos. No me puedes quedar una cámara ahí y se te canta. Se me retroll, porque nunca en la vida lo voy a ver. Está todo mezclado con el fondo. No me podés aplicar esa. Hijo de puta que son. Encima no tengo el radar. Lo peor es que esto juega con mis miedos. Ahora yo no me puedo levantar sabiendo que hay minas por acá. Esos son los miedos más. No, ahora yo no me voy a dignar a levantarme porque no sé dónde hay y dónde no. ¿Para qué tengo un detector de minas? No tenés el mapa desactivado porque está muy abajo, amigo. No te podemos traquear. Ah, sigue encima. Sigue. Por favor, decime acá no hay. Uf. Ok. Estoy más o menos preparado. O no peleo. No peleo. Pues si no peleo, yo estoy tranquilo. Sí, pero recontra me vas a pelear acá. Estoy segurísimo. Ya salen los cuervos. Snake, I've got something to tell you about Naomi ¿Cómo? Hunter. What about her? Is this conversation secure? Don't worry, the monitor's off. Okay. What's up? I was in the FBI too, you know. Oh. I didn't know that. What's your point? Dr. Hunter's story about her background, about her grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI. Yeah? And then going undercover to investigate the mafia in New York. Yeah, what about it? It was all a big lie. No. What did you say? It was really bothering me. Why would she lie about it? She lied. She might be a spy. Ridiculous.
Come on, even a high school student could see past it. The head of the FBI at that time, Edgar Hoover, he was a well-known racist. Didn't Naomi say that her father was Japanese? Yeah. Well, back then, there wasn't a single Asian investigator. Also, in the 1950s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960, in Chicago, not New York. But you better check it out. The chief and the president mysteriously dying, and that ninja? Too many strange things are happening. are you saying that Naomi might be behind it? I don't know. Either that, or she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. Ahora, qué raro que solo Miller me haya podido llamar. Igual no sé. Che, me parece que me salté la armadura. Soy un hijo de mil puta. No sé dónde está, amigo. Yo la estaba todo este tiempo la estuve buscando porque sabía que estaba por acá. No sé dónde está. Simplemente no lo sé. A no ser que el juego me cierre el norte y está acá. Pero no creo. Porque sé que la puedes tener para antes. No me acuerdo. No me acuerdo. Puedo por lo menos guardar. Mei Ling, how's Naomi? She's fine, I guess. What's up? Oh. What do you want, Snake? If you want to talk to Naomi, why don't you call her? Oh, it's nothing. Forget about it. Strange guy. Oh, déjame guardar. Good luck, Snake. No estoy listo. Welcome, Cossack. This is the end of the road for you. Right, my friends? Listen, they agree. Ravens aren't scavengers like most people think. They're simply returning to the natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. Ooh. But that was no true battle. The Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a true warrior. Am I hallucinating? I can't move. The Raven has put the mark of death upon you. Blood from the east flows within your veins. Ah, your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I. I don't have any crows in my family tree. You jest, but indeed ravens and snakes are not the best of friends. Nevertheless, you will make a worthy adversary. You live in Alaska too. You know of the World Eskimo Indian Olympics? Yeah, I know it. Must be a real threat in the muck-duck eating contest. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It is an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh ¿Qué me importa esto, loco? It tests spiritual as well as physical strength. You want to pull each other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake! Ours will be a glorious battle. This isn't glorious. It's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we'll see if there's iron in your words. Corremos. Chao. Listo. Ok. Antes que nada.
Vamos a montar a cero como... ¡Ah! Me morí, sí, hijo de puta. Encima que empecé con nada de vida. No sé si directamente usar los Stinger o... Todo esto de vuelta. Mierda. Ahora sí. Entonces acá no había nada para agarrar, no. ¿No, verdad? Me parece que no. Acá viene ración. Y acá hay C4. No creo usar C4, me parece que vamos a usar el Stinger. No, no tengo bala del Stinger. Bueno, vamos a usar las niquitas. No tengo ganas de poner Claymore. O sea, quizás ponga, pero no ahora. Vamos. Ok. Está recontra buscando. Ah, acá está. Stinger, perfecto. Odio que se me desequipe el arma, loco. ¿Qué mal me hace pasar eso? No. Sí, le pegó. Ok. A pensar. Probamos con uno por acá. Oh, no me está haciendo. Rápido antes de que me ve. Pasamos uno, pasamos dos. Pará, ¿dónde está? Está por ahí arriba. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Qué chupa verga! Acá derecha. ¡Sí! Dios. Oh, estaba ahí justo. Vamos a probar los Stinger. A ver si es un poquito más grande. Para, me olvidé que hacía eso. Para pa pa. Hold on. Si yo disparo... No, ni a palo lo disparo ahora. No, va a ir derecho. Pero ni a palo va derecho ese misil. No, no tengo mucho que buscar acá nomás. Vamos a ver si damos la vuelta por acá. Me va a poder ver por ahí. Ok, le pegué. Supongo. ¡No! ¡Qué hijo de mil puta! Sí, ahí está. Dios. Oh, no. Oh, oh. Si me mantengo al margen con los Nikita y con esto, eventualmente lo hago. Que me cerró esa entrada, ¿no? No. Déjame salir de acá. Okay. Vamos a probar con el Stinger de vuelta. Esto agarrarlo antes de... C4. La C4 no hago ni a palo. Encima acá me va a recontra... ¿Por qué se pone tan rápido, amigo? ¿Dónde está ahora? Está en la esquina. Dios. Dale, eso le repegó. Ah, le disparó.
Está todo niquita. Bueno, vamos con los niquitos. Ahí por acá. Hincha bola que es. Se la va a comer, se la va a comer, se la va a comer. Sí, 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 sí. ¡Ajá! Voy a tratar de predecir por dónde va a ir. Por acá sí así. Corre, corre, corre. ¿Para dónde dejé el otro? El otro lo dejé arriba. La dejé arriba, la dejé arriba, la dejé arriba. Me está persiguiendo por todo el mapa, esto se siente horrible. No, 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 no. Ahí esa no se la va a comer. No se la va a comer ni a palo. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Sí, 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 sí. Está puesta de antes para eso. Decime que pega la vuelta por acá, soy feliz. Soy tan feliz hacer eso. Se la va a comer, se la va a comer. ¡Sí! ¡Dios! Buena pelea. No tuve ni que hacer nada yo. Just as the boss said, it is my existence which is no longer needed in this world. But my body will not remain in this place. My spirit and my flesh will become one with the ravens. In that way, I will return to Mother Earth who bore me. Snake! I will be watching you. Understand? Ponele. Snake, take this security card. It will open that door. Why? You are a snake which was not created by nature. Pero tú tenías el chat cerrado. The boss. No sé por qué no me di cuenta, estaba baja la flechita. A world that I do not wish to know. Go and do battle with Yo el 4 lo tengo que jugar. El Metal Gear Solid 4 se ve tan muy bueno, loco, pero está ahí bloqueado en la Play 3. First, I'll give you a hint. The man who you saw die before your eyes. What is it? Ahí está. Van a explicar el twist. That was not the DARPA chief. It was Decoy Octopus, a member of Foxhound. He was a master of disguise. Era tan bueno que ni apareció. His subjects down to the blood. So he drained the chief's blood and took it into himself. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death? But why go to so much trouble? Why impersonate the chief? That is the end of my hint. You must solve the rest of the riddle yourself. Snake, in the natural world, there's no such thing as boundless slaughter. There is always an end. Hace falta que le coman el cuerpo los cuervos. Sí, me chupo huevo. No, chao. The path you walk on has no end. Each step you take is paved with the corpses of your enemies.
Their souls You will enjoy all haunt the you killing, forever. that's why. You shall have no peace. Hear me, Snake. My spirit will be watching you. Bro se piensa que es de Zorro. Listo. Snake, it's me. Master. It's about Naomi. Turn your monitor off. What about Naomi? Colonel. Demonios. Is Naomi there? No, she's away. She's taking a short nap. So what is this about Naomi? Okay, maybe we'd better let the Colonel hear this too. Yeah. Go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. And? There is an actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. But she's not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. No, anda. So then who is she really? She must be some kind of spy. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. Different group? It couldn't be. Place her under arrest. What? She's betrayed us. She needs to be arrested and interrogated to find out who she's with. If she's one of their spies, then we're in big trouble. What do you mean? Nothing. Have you let her in on some kind of vital secret or something? Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Arms Tech president? I have no idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. Ya está, estamos barriendo con él porque ya está muy gorra. No, Snake, es que vos no entendés nada, amigo. Pasa que tenemos que hacer esto. Ok. ¿Está el cadáver del chabón todavía? No, me quería agachar junto a él y ver si hacían una animación o algo. Bueno, creo que efectivamente me quedé sin chaleco antibalas porque troleé. ¿Me voy a guardar? Probablemente. Naomi wasn't acting strangely or anything? No, I just can't believe that Naomi's an enemy spy. Ah, vos estabas escuchando. I refuse to accept that. I don't want to believe it either, but... Don't say it, Snake. Ey, en menos de 8 horas lo pasamos, o sea. Creo que ni llego a las 5. Porque me queda una sola... No, 2 pelas me quedan. Pero bueno, necesitaría restoquear un poquito en un par de boludeces. Acá ya que había acá. 20 trillones de cámaras lo que hay. Y 3 chafs de regalo. Qué hijo de puta, boludo. Bueno, vamos. No. No pueden hacerme esto a mí. No saben todas las chaps que he tirado. Para. Tírate otra. No pasa nada. ¿Qué hay acá? Ah, ¿no era por ahí? Digo, sí era por ahí. Ok, bueno, vamos a tener que volver. No porque quiera, sino porque no puedo perder más ítems. ¿Qué es todo eso? Mira todas esas cámaras. Pero explotaba una vez, chas de mierda. No, vine hasta acá arriba nomás por misiles del Stinger. Y me quedé sin chaff.
Ah, bueno, no, porque acá... Uff. Bueno. Dios. Qué terrible. No, al pedo. Al pedo hago nada, loco. Nunca más. ¿Qué necesidad de poner tanta...? Ya, acá ya está. Loco, no tengo nada. Así tengo 3 raciones. Y que tengo Stinger como para pelear, pero no tengo el chaleco antibala. Y bueno, tengo el clonazepam. Puta que lo parió. Engranaje de metal. Ah. Veamos. No, hay más cámaras. Bueno, hecha. Así que por lo menos tengo el mapa. Vamos a ir por acá. Esa cámara no puede disparar de ahí. Creo que puede. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso el agua? Qué borrachoto. Pero por allá hay algo, ¿o no? No hay nada. No parece haber nada. Ya me va a agarrar esa cámara. Me va a recontra agarrar. Oh, pero le he roto. No sabe disparar. Tengo nomás 3 chafas, o sea, si me mando una cagada, pierdo. Y aparte es para acá. Snake, it's me. Otacon. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. Sí, lo How do estoy you know escalando. that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards, nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course, but there are ways. Are you a hacker? Yep, that describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. ¿Qué te pasa? Me pregunto a partir de qué punto, pero... Ay, loco, llamate cuando vos quieras, vos también. ¿Más chaf? Esto que una puerta. Necesito tarjeta para abrir. Es gracioso como el disco 2 es como más todo seguido, así que me pregunto... O sea, no debes ni a palo poder backtrackear hasta el inicio del juego o algo así. Porque por algo están los discos de juego. Tan rápido, loco. Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. Bueno, gracias por avisarme. Esto es en pantalla de carga escondida. Ok, puedo subir por ahí, pero todavía no me conviene, así que vamos a ver qué onda acá. Ahora paso por aquí una mina. Pisco. 3 minas. Una C4. No sé. Acá hay algo. Más chaff. ¿Para qué quiero tanta chaff? Erras. Pensé en una ración. Bueno, más Stinger. Que no viene mal. A tomar una de estas.
¿Cómo salen estas puertas, yo me pregunto? No, terrible que en esa parte hubieran tantas puertas trampa, loco, me mataron. Ah, pensé que iba a cargar el juego en esta parte. Pero como en cada escalera cargaba. Pero, loco. No me dejan... Snake, I did Oh. You got past security? Bingo. Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. Yeah, we learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. ¿Y lo What? tienen ellos? Do you still have it? No, Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. ¿Qué tipazo? Menos mal que no se achicó. Aquí está bien. Sí, porque se me desconectó recién de auricular, pensé que... Menos mal que no se achicó el tipo, porque si no... Estas son puertas, pero no, como que no sé... No sé por qué están así, ¿no? No sé si son puertas. Paneles. Un guardia ahí, loco. Loco. Pero no me ve. Hijo de puta, amigo. Me clavan un guardia. No lo estoy dando. Espera, tiene un chaleco antibalas. ¿Por qué no puedo ver dónde está? No se fue, chabón. Ah, está por ahí. Uy.
Snake. Did you find it? No, I haven't found out about the override system Era yet. como 50 But I llamadas de found código Baker's entre ellos. ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? Well, that's part of it. Armstech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Me clavo una caja. ¿Le va a sacar? Creo que me la va a patear. Ah, no. Y ahora sí, ¿no? Sí. No. Lamento mucho, pero... ¡Ah! Bueno. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No. There's been a change. The new target is Locknor, China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Liquid. But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the President will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the President's? And with the CTBT, that means that China and India... I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the President will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox dye vaccine in our demands. Fox dye? It killed Octopus and the Armstech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this Fox dye was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. In any case, have you heard from your friend, Colonel Sergei Golukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. Que sale en el He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Golukovich, he's no warrior. He's a politician. But he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale.
An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We could still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Galukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours! What about your promise to Colonel Galukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. No! Big Boss's dream. But boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is entered again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Armstech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. Chico me está reviendo, ¿no? By the way, what should we do with that woman? Mátenla. Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. ¿Cómo sabe todo? We'll keep her as our okay, ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the President was talking about. It can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Yeah, you better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got 1 of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in 1. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? No. I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. Porque es una sola, ¿no? After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Damn! Oh. The key fell in the drainage ditch. Snake! This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. No quiero. Oh, qué hijo de puta, boludo. Y me... Oh, encima me clavaste la vuelta. Ah. Hacemos... Vamos con esto. Vamos por acá. No veo nada. Ah, igual acá te subís a meter vida, ¿sabes? Me voy a pegar bien para acá. Esta alerta re random, amigo. Qué hincha bola. No me quería con nada.
pedo que hizo muy mal. Ah, está igual. Eso es permanente, eso no se va a ir nunca. Pero volví a bajar todo, ¿no? Para, ¿dónde se cayó otra vez? Ahí está. Ya decía yo. Ah, no, sí se puede ir. Ya queda permanente. Sí, porque hay un solo guardia. No hay dos. Está lleno de soldados, ¿no? Hijo de remil puta. Vamos a bajar todo de vuelta. Hacer el... O sea, agarrarla, subir, insertarla. ¿Puede backtrackear? Porque si no, no se va a cambiar la temperatura. Igual las vamos. No sé dónde se cayó esa tarjeta de mierda. Por acá no. Nada que ver. Find that key. It fell somewhere in that drainage ditch. Use your mine detector. ¿Posta? Mine detector? Yes, the mine detector works just like a metal detector. The position of the card key should show up on your radar screen. Hijo de puta, no me sabía eso yo. Tendría que estar... Bueno, por acá no tiene sentido que esté. Sí, olvídate, va a estar de ese lado. Ahí está, mira. Está un chabón acá porque apareció una bomba. ¿Cómo que una bomba? No, ya la vi. Snake, did you find the key? No, it's not here. Don't be ridiculous. You saw it fall into the drainage ditch, didn't you? The drainage ditch. Isn't there something odd about it? No. There are a lot of big rats, though. That's it, Snake. A rat must have eaten it. Now who's being ridiculous? No, I'm right. There's no other possibility. Rats eat all sorts of things. There's nothing unusual about that. ¿Qué? A la concha de tu madre. ¿Y ahora dónde está? Ah, pará que me lo desequipé y me gusta. Acá está. Esa rata singular tiene el detector, no, tiene nada que hacer. Hijo de puta, boludo. Encima le hizo el autoapuntado. ¿Por qué le saca vida? ¿Qué están tan vendiendo, carajo? Ok, está así. Me tomó una ración antes de que... O sea, tengo que subir, tirar la tarjeta ahí adentro. Tirar la tarjeta ahí adentro. Empezar por... O sea, después volver a bajar, volver. Sí, me creo que está puesta en orden para joderme, porque va primero la fría. Caliente, ¿no? La fría está más cerca. Creo que me chupó muy bien. No me chupó.
juego tanto como pero... No, matalo. Oli. 50 trillones de cámaras. Para este herramienta. José. Estoy poniendo la tarjeta. Va, una. PAL code number 1 confirmed. Awaiting PAL code number 2. Okay, that takes care of PAL code number 1. Now, PAL number 2, freeze the key. Ahora aguanta. ¿Qué tan bajo? A ver, se me habrá bajado esta cuando se me conectó. Igual, ahí está, ¿no? Dios, ahí creo que está. Sí, se me está por morir el gozo. El headset. ¿Hay algo para agarrar acá? No, ¿verdad? No parece. Hay narración ahí. Qué hincha bola, boludo, con hacerme backtrackear todo hasta la parte de antes al pedo. Oh, Dios. ¿Cómo no me vio? Ok. Como que si te paras, no, ahora lo voy a tener que ver. Lo que estaba viendo es que... Ah, a lo mejor está en el horno el chaleco antibala. Y me lo habré salteado. O esa es buenísima. Sí. Que no sé dónde... No sé dónde está. Y no lo tengo. Y si después te pego con tormento de guiar, mira como que me va a hacer mierda. Sí. Sí, esta vuelta la agarré el supresor, agarré el lector de minas, o sea, hizo todo el quilombito ese. Lo que no hice fue agarrar el chaleco antibalas ahora. Igual no sé si ponían este disco, a lo mejor no. Nada que ver. Creo que si no lo agarré en el 1 ya me jodí. Para acá era sin parar, ¿no? No, ¿dónde era eso que están? Había 20 millones de trampas. Acá, ¿no? Pero el backtracking va a estar hermoso. Dios. Ah, encima no hay nada más. A medida que vas agarrando, si no parece... No. Me parece que me la salté en el... Me parece que me la salté en el coso. En el disco 1.
¿Cuál? Ah, acá está el cadáver de chabón. ¿Cuál cámara de gas? Oh, no volvió la cámara de gas cuando subí de nivel la tarjeta. Eso era. No importa. Dios. Claro, tenía la tarjeta a nivel 6 ya. Qué hijo de puta. Ese cambió. Ya podemos ir. No es tanto para backtracker, pero es muy hinchabolas. Voy a ver si puedo agarrar esas chaff. Si respawnearon las chaff que estaban ahí atrás. Vamos a ver si la puedo agarrar. Sí, porque era como el último objeto clave que no agarré. Tengo el detector de mina, los lentes termales, todo tengo. Pero no importa. Estoquearé raciones si consigo y le pelearé con eso al Metal Gear. Pura habilidad. ¿Caben cámaras? No parece. Pero me gustaría ver si está... No respawnean los ítems, loco. ¿Qué hijo de puta? No respawnean. Tengo 3 chafos, o sea que tengo justo, me parece, para volver. No, ni siquiera. Qué chupa verga, un hijo de mil puta. Realmente te deja con lo último. O sea, vamos a ver cómo me meto ahora a la sala esta. Este chabón, te juro, me hincha tanto la bola su existencia. Vale. Ah, mejor me lo puede. ¿Y vos? No creo que los tipos dropen granadas ya. No importa. Y allá no quedó nada, no, porque por ahí intensamente la vida. Esa cámara está estática ahí, boludo. Pero pasé así nomás. Listo. Tenemos el azul. Okay, there goes pal code number 2. Next comes pal number 3. Warm the key. Tremenda escena para no decirme lo mismo de antes, boludo. Yes. La razón de ahí no respondía para verdad, me parece. Vamos a revisar, de hecho, ya que estamos. No responde.
No respawnía nada. Yo estaba seguro que hay varios ítems que respawné. Pobre tipo ese, pobre guardia ahí, lo tengo que matar cada vez. Es el guardia más molesto que hay igual. ¿Es que sos ciego? Por aquí viene otro. No, esta run igual la termino con 50 alertas, pero me chupa un huevo. Ahí va. Sí, no más loco. No, qué terrible. Estaría bueno speedrunear el juego, sacar el super mega rank, pero esta parte del juego me está sacando toda la gana. Si algún día digo me lo quiero speedrunear, voy a decir no, para que siento que tenés que hacer esta parte con la llave. Gracias, Agus, por pasarte. Suerte. De recarajo. Ah, estaba ahí la escalera, ¿no? Sí. No sé por qué no. Wow. Esta parte la puedo hacer sin granada, por ejemplo. Uy. Tengo... Si tenés acá... Tengo... Aquí hay tantas cámaras, boludo. ¿Qué es eso de ahí? Ah, hay cosas ahí. Ahí ya no hay. Ah, pero tengo que tirar una chap sí o sí. Increíble. Clink. Pues a... Y acá. Ah, ahí está. Bueno. Me devolvió por lo menos. Y ahora hay guardias acá, loco. ¡Qué hijo de puta! Sí, no, vamos a poner guardia. Tal... Uy, es este. Casi me ve. Juro, lo agarra uno y lo ahorco. ¿Qué necesidad de hacerla tan larga? No, de vuelta a los ascensores. Bueno, por lo menos tenemos raciones. C4 y Nikita. Imagino que me va a teletransportar arriba de todo. Ay, codec. Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. No, acá te enterás. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called Fox Dye? No. Fox Dye. Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death.
Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, I mean, Decoy Octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah. Well, apparently, Fox Die kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? Nanomachines. No. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure. But he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Sí. Arrest? She was sending coded messages towards the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Qué hija de puta Are you que es. sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the Fox Die vaccine must be around somewhere. ¿Cómo? Listen, I've got bigger things to worry about. But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Bueno, por lo menos lo hace un poquito más interesante. Hay algo ahí. Son balas, creo. Me había olvidado de hacer. ¿Hay algo más por acá? No. Sí, bueno, hay balas ahí. Realmente. No sé si lo puedes evitar esa cámara, pero... Oh, es verdad que hay otro sensor más. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si la tarjeta se congela? Dios, o sea, si ahora la caliento y tarda mucho en pasar al otro lugar y se congela. Me pegaría un tiro, o sea. Terrible. Yo recuerdo que había minas en un lugar por acá. ¿Pasó eso a vos, José? No. Quiero creer que... Acá. Más balas. Más balas acá. Ya tengo full famas. Bueno, acá está el hornito, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Están en full alerta los chabones. ¿Por qué? Ah, porque abrí la puerta, a lo mejor. Stun. Uy, qué paja, boludo. Qué terrible que te pase eso. Ah, pasabas así. Qué tarado que es. No, no pasabas así. Ah. Bueno, es así. Au. No, ni idea. No, honestamente ni idea. Voy a volver por acá hasta que vea que se me calienta la llave. O sea, por acá ni pasé. Que hay cámaras acá.
es eso? Ok. Igual acá no hay más nada. ¡Oh! No lo puedo creer. Qué genio que soy. Y esto ya está rojo. No, perfecto. No, genial. El juego se apiadó de mí. Ok. Así que no son tan chotos los... Kojima no es tan hijo de puta como pensé que lo sería. Ah, dale. No estaba ni prendido el coso. Tenemos la llave roja. ¿Qué me tengo que desequipar, me parece, no? Para que no se caliente. Igual tengo que abrir estas puertas, así que... Muy rápido, lo más rápido que podamos. Así que el spawn del body armor se corre si no lo conseguiste en el otro CD. Bastante pic. Va a recontra chupar un huevo tu vida. Sí, tratá. Dale. Sigue rojo. Sí, hay como una rotación con el detector de mina. La SOCOM, sí, pero... ¿qué pasó ahora? Snake, can you hear me? It's Naomi. Naomi? What the hell? Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Te inyecté el coronavirus. But not everything I said was a lie. Who are you? I don't know myself. I don't know my real name or even what my parents looked like. I bought all my identification. But my reason for getting into genetics was true. 'Cause you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from. My age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s. A dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Frank Yeager. What? He was a young soldier when he picked me up near the Zambezi River. I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes. Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. No. Gray Fox? We survived that hell together, Frank and I. He protected me.
He's my one connection. The only connection I have to my past. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who is he? Gran jefazo. You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom, this America. And then he and my brother went back to Africa to continue the war. Me encanta que Big Boss hizo todo. Todo hizo. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Fox. Sí, no, realmente. Viéndolo de esa forma. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes. That's right. 2 years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on Y en el 4 Naomi, you didn't kill that doctor too, did se lo you? menciona mucho en el The 4. one that used Grey Fox for his genome experiments? Dr. Clark? No. That was my brother. Afterwards, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Grey Fox, he's come here to kill me? I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox? No. Naomi, tell me something. About Fox Die? Fox Die is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. Está buena. First, it infects the macrophages in the Sabiendo victim's esto, body. está muy buena la escena en la que Fox Die está, contains smart enzymes en la que está created encerrado y through la abraza a protein Naomi. engineering. They're Muy buena programmed to escena. respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages. They begin creating TNF-epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF-epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then they cause a heart attack? The heart cells suffer a shock and undergo an extreme Es una banda, no apoptosis. guardo. Then, the victim dies. Voy a guardar. Apenas termine esta llamada, guardo. You mean the heart cells commit suicide? Me agarró como una premonición de que voy a perder el save de alguna manera. What? You must have programmed that thing to kill me too, right? No. Do I still have time? Sí. Mucho. Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Fox Die. Huh? You weren't? No. You were injected with Fox Die as a part of this operation. Campbell, hijo de puta. I just wanted to let you know that. Sos un choto. No, that's not the whole truth. Huh? The real thing I wanted Te to tell odiamos. you Todos was... te odiamos, Nick. Snake, Hey, what are you doing? Snake! Naomi! Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Fox Die was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? Sos un chupavergas. Un hijo de puta. Qué buena. Oh, bueno, ahora acá Spirune. Se me llega a enfriar la llave y mato a alguien. Pará, vamos a revisar rápidamente. Revisamos. Pum. Caliente. Pum. Guardamos. Guardamos, pero ya. Snake, Naomi's under arrest. No me importa. What the hell is happening No me over importa. there? What's the Colonel thinking? Campbell is...
I'm sorry, I can't say anymore. But please believe me, I'm here to help you until Guarda mi partida. Please, Nick, don't give up. Corre, 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 corre. Acá están los chabones, pero creo que si paso por el medio... Si paso por el medio no me van a ver. Y si me ven, paso igual. Ok, por acá, por acá, por acá. Rápido, 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 rápido. Listo. Realmente el guardia está por hinchar la bola, ¿no? Ok, ya salí del freezer. Sigue roja. Me he olvidado esta parte, me he recontra olvidado, boludo. Pero me equipas la chaf. Ok. Dale, dale, dale. Uy, igual esa era Nikita. Ahora corre, 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 corre. Sigue roja, ¿verdad? Sí, sigue roja. Ok. Dios. Está hecho recontra a propósito para hinchar la bola eso de que la última tenga que calentarlo. Uy, acá hay. Ah, respondió la chapa. Ah, respondió todo. Bastante bien. No me voy a parar a agarrar todo porque si tengo miedo que se me enfríe la llave. No sé cómo funciona realmente. Yo ya tengo todo, insisto. Con la body armor, las razones que tengo y lo que tenga en el momento me termino el juego. Sí, porque la body armor es lo último que agarrás, así que no sé si... Sigue rojo, sí. Soco. ¿El tipo dónde está? Siempre como que exponía por ahí. Ahora mi chance. Llego justito. Ok. Me calculé mal. Bueno. Acá. Y venimos acá. Hola. Con el departamento de poner la llave pal. Ok, ya. Guardé. Bueno. Lo que importa es que guarde. Sí. Desactivamos Metal Gear. No, why? Troll. Super troll. I deactivated it. Sos una mierda, Snake. Thank you, Snake. Now the detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us, too. I really must express my gratitude. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able to learn ¿No se te the ocurrió DARPA que chief's teníamos code. el mismo actor de Even voz? with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation. In other words, we weren't able to launch the nuclear device, and we were all getting a little worried. Without the threat of a nuclear strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when we decided you might prove useful, Snake. What? First, I thought we might get the information from you, Snake, so I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. Unfortunately, Octopus didn't survive the encounter. Pero ¿por qué le pusieron Fox ahí al... You mean you al had chabón? this plan from the beginning, just to get me to input the detonation code? Huh? You didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this
weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox dye vaccine to me. Their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, you're the only one who doesn't know. Ah, poor fool. Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know. If you come where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Oh. Miller. No, that is not Master Miller. Too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. I didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, you've been talking to... Me, dear brother. Dios. Liquid. Saltó el pelo y se puso lente. Eso es un hijo de puta. Your purpose, you may die now. Es todo lo que hizo. Mierda. Bueno, rápido. Tengo una máscara de gas. Y no tengo ni puta idea de cómo salir acá. Ración. ¿Esto cómo se abre, amigo? A lo mejor con la máscara de gas sobrevivo. Como que el tipo piense... vamos a pensar. Esa puerta... A lo mejor me tengo que ocultar. Ah, tiene una chafa. ¿Sí? ¿Puede ser? Tiene una chafa y me oculto acá atrás. ¿No? Me pierden las cámaras. No. Todavía me ven. Justo no sé qué hacer. A lo mejor por acá hay un lugar para salir. Un agujero. Estoy medio en bolas acá. Me queda poquito tiempo. Y no tengo ni puta idea de dónde meterme. Oh, ya pensé que la chafa era buenísima. Voy por acá. No probé a llamar al códec. A ver. Snake, gas! Do something! Snake, Paul Emmerich. He should be able to break through security. Otacon, ayúdame, boludo. Snake, that's bulletproof glass. You can't break it with an ordinary weapon. Can't you open the security lock here? I'll try. Just hold on for a minute. Qué hijo de puta, me dolió. Tenía que haber llamado apenas me encerraron acá. Por favor, loco. Sí. I hacked into security. Snake, I'm opening the door. Me salvó. Me salvó Otacon. Menos mal. ¡Ah! Para que tengo puestas las máscaras. Mira, si voy a hacer así. Ah, troleé. Ah, no, sí, es por acá. ¿Ves? Ahí está. Ahí está Liquid. A ver cómo está Liquid. Vamos a guardar. Snake, are you okay? Sí, estoy bien. Guarda mi partida, loca, por favor. Win, Snake, win! Win. W. Metal Gear. Liquid! Snake! Did you like my sunglasses? You'd point a weapon at your own brother? Why did you disguise yourself as Master? So I could manipulate you more easily. And you performed quite well, I must say. Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about?
Following orders blindly with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed for you to come into contact with us. That's what killed the Arms Tech president and decoy Octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us so they could retrieve Metal Gear undamaged, along with the bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox dye. Fox dye? It can't be. Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? They thought she was, but it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily. What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation, but no one knows how or why. I wonder... Maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge. We still don't know what changes she made to Fox Dye's program. Oh well, it doesn't matter. I've already added the Fox Dye vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? There must be, but that woman is the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. Why's that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Arms Tech president and decoy Octopus were killed by Fox Dye, but Ocelot, myself, and you, the carrier, were apparently unaffected. A bug in the virus's programming? Could be. In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried either. After all, our genetic code is identical. So it's true. You and I are... Sí, no. No le hace falta usar camisa. But we're not ordinary twins. We're twins linked by cursed genes. Les enfants terribles. ¡Oh! Lo dijo. You're fine. You got all the old man's dominant genes. I got the flawed recessive genes. Everything was done so that you would be the greatest of his children. The only reason I exist is so they could create you. I was the favorite, huh? That's right. I'm just the leftovers of what they used to make you. Can you understand what it's like to know that you're garbage since the day you were born? But I'm the one Father chose. So that's why you're so obsessed with Big Boss. Some warped kind of love. Love? It's hate! He always told me I was inferior. And now I'll have my revenge! You should understand me, brother. You killed our father with your own hands! You stole my chance for revenge! Now I'll finish the work that Father began. I will surpass him! I will destroy him! You're just like Naomi. Well, I'm not like you! Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes! Yeah! Snake, your blood will be the first to be spilled by this glorious new weapon. Mierda. Consider it an honor, a gift from your brother. Now I'll show you the power of the weapon that will lead us in the 21st century. It's moving. Hijo de puta será Kojima si empezara a clavar ultimamente. Ninguno hay, me parece. Ah, Sawa en Metal Gear Rising. Pero en ninguno hay, es buenísimo. Estás sentado viendo la escena y de repente tengo que volver a control y tocar 20 botones. Será muy choto de parte de Kojima. Será muy Kojima. Ah, en el 4 puede que haya, pero digamos, cuando estás jugando. Metal Gear.
Bueno, Otacon, vos lo fabricaste, así que vos tenés que saber cómo destruirlo. Snake, Rex's armor is impregnable. You can't do any damage with the weapons you've got. Rex uses the latest advances in compound armor. The only way you can pierce it is with a high-performance heat round. So what do I do? Rex's pilot seat operates exactly like a VR system. It's got multiple sensors connected to a high-tech interface used for the controls. It's completely self-enclosed and shut off from the outside environment. He's not using his naked eyes? That's right. So if you could somehow destroy the sensors... Do you see that round plate on Rex's left arm? Yeah, that thing that looks like a shield. That's a radome. If you can destroy that thing, it won't be able to use its electronic equipment. So he'll be blinded? Yeah, try to hit that radome with a Stinger missile. So that will stop it? No. Rex was designed so it can be controlled manually, too. Oh, great. The part that looks like a beak is where the pilot seat is. In an emergency, it'll open up. Rex's armor is perfect. You can't destroy it. You told me that already. But the interior is a different story. I get it. First I destroy the radome. That will force him to open up the pilot's seat. Right. If you can shoot a Stinger missile into the cockpit, you'll destroy the computer control system. You intentionally designed it with a weak point? It's not a weak point. I like to think of it as a character flaw. People just aren't complete without some type of character flaw, don't you think? I guess so. I owe Otacon. Será... Ok, vamos a poner esto. Vamos a tener una chaff. A ver si eso hace algo. No estoy seguro, pero... Y vamos a agarrar un Stinger acá. O creo que el Stinger no puedo bloquear por la mierda esta. Así puede. Ay, Dios. Ah, no me sacó nada eso. Ok. Está recontra viendo. ¿Qué puedo hacer para que no me vea? ¡Boludo! Me hizo el recontra loquín. Vamos a tirar otra chafa. Creo que eso jode con algo. Cuando hace ese ruido de águilas que me está bloqueando así. Ok, no sabe dónde estoy, ¿Does he know? Sí, he knows. ¡No! ¿Qué mierda es eso? Boludo. Mierda. Va a tener razón. Ah. Estos controles Kojima, la concha de tu madre. No sé por qué tengo como el efecto Mandela de que las chafs me van a ayudar. Quizá en alguna otra pelea necesito usar. Dios, date de joder, loco. Apenas. Eso no me hace nada. Soy inmune a las balas. ¿Cómo hago para que no me... para evitar esas presiones? Dios. Me voy a quedar sin invasiones. No, me paré. No sé por qué me paré. Ok. Le queda una. Chau. Chau con el láser. Y por usar ese láser te comiste esta. Listo. Así de fácil. Atrás de un balde. ¿Cómo? No sé qué hacen las chapas. No sé si hacen algo. Puede ser que te pierda. Mi hombre. Grey Fox. A name from long ago. It sounds better than Deep Throat. So it is you. You look terrible, Snake. You haven't aged well. I'll send you back to hell!
De capo al ninja. Fox, why? What do you want from me? I am a prisoner of death. Only you can free me. Fox, stay out of this. What about Naomi? She's hell-bent on taking revenge for you. Naomi? You're the only one who can stop her. No, I can't. Why? Because I'm the one who killed her parents. I was young then, and couldn't bring myself to kill her too. I felt so bad that I decided to take her with me. I raised her like she was my own blood to soothe my guilty conscience. Even now she thinks of me as my brother. Fox, from the outside, we might have seemed like a happy brother and sister. But every time I looked at her, I saw her parents' eyes staring back at me. Tell her for me. Tell her that I was the one who did it. There you are! We're just about out of time. Here's a final present from Deep Throat. I'll stop it from moving. Fox! No. Sigue sin un brazo. In the Middle East, we don't hunt foxes, we hunt jackals. Instead of foxhounds, we use royal harriers. Fox! How strong is that exoskeleton of yours? Snake, are you just going to sit by and watch him die? Sí, lo terminaste. More dangerous than a jackal. Destroyed the radome. Impressive! You are indeed worthy of the codename Fox, but now you're finished! No! Fire the stinger! Fox! Can you really shoot? You'll kill him too! Now, in front of you, I can finally die. No, I can't do it. You can't do it. Taken from the battle, neither truly alive nor truly dead. ¿Puedo no disparar? Shadow in a world of light. But soon, I can't do it. I can't do it. It's no good. It's no good. No puedo. Ah. No me acordaba que no podía. No sé, podía. Pensé que tenías que elegir. Ah, mierda, no quedó nada. Foolish man. He prayed for death, and it found him. You see, you can't protect anyone, not even yourself. Die! Un poquito chafa. Loco, me lo tiré en la cara. A ver. Igual está con control manual, así que me va a recontra ver igualmente. Así que vamos a agarrar y decir, che, ¿cómo estás? Bueno, si no querés bloquear tampoco hay problema. Ni le pegó. Dios, casi me muero. Qué buena razón. Tengo tantas armas al pedo.
No, boludo. Dios. Sí, me caí una razón por acá atrás porque me pegó un tiro. Ay, ¿por qué me agaché así? Chao. Sí. Ay, qué terrible. Realmente me tanqué todas las raciones. Tengo que hacer toda la pelea vuelta, ¿no? Sí. Realmente me tanqué todas las putas raciones, boludo. Ok. Vamos aquí para odiar, mo. A ver, vamos a tratar de gestionarlas un poquito mejor. Hola. La concha de tu madre, boludo. ¿Loquea? No, no, no quiere. Encima tipo que las tiene en la cara. ¿Qué hago contra eso? Le encajo una chafa y eso me da un tiro gratis, pero... Que lo baiteás. Mira como que lo baiteás. Está bien, a mí me perdió. Hasta que se dé vuelta, ¿no? Me perdió. Encontró de vuelta. Tiro otro chaff. Una ración ahí, eso me sirve. De pedo la esquivé. Aquí otro chaff. He doesn't know. Colocar. Ahora. Sí. Tiro otro chaff. ¿Zafaré? Ok, zafé pero no. Ok, mientras trate de esconderme él no me va a dar directo con el misil de mierda. Igual es una banda, boludo, es terrible. Cuando se da vuelta agarrar todos los ojos. Eso, sí, más o menos que... ¡Ay! Boludo. ¿Me agarró con eso? No, no me agarró de pedo. Ahí quedó nomás. Vamos a ver si lo puedo hacer sin que me... No. Voy a tener que comer ese hit por boludo. Voy a intentarlo. Concha la lora, boludo. Dios. Ay. Bueno, ahora ya sabemos qué hacer. Ok, Nacha. Está. Dios. Es que le quiero dar sin... No me quedará otra. Pero que tiene re bien predicho dónde me va a dar.
Increíble. Que no se ha devuelto ahora. Me da recontra peor esto, así como alguna razón. Sí. No puedo volver a bloquear de vuelta, nada. Como que... forma de bloquearlo. Hay una ración de oro. Ay, boludo. Como que si empiezo a correr. Es que tampoco tengo forma de perderlo, ¿no? Ahí, sí. Le di no sé cómo. Dios. Cuidado. O sea que eso, después no sé cómo voy a hacer. Ah, bueno, si responden los objetos sí puedo. Pero después no sé cómo voy a hacer para pelearle en la segunda fase. Está re complicado. No sé qué responden todo de una. Eso es lo que estoy pensando. Le queda un hit. Vamos a tirar la chaf. De antemano. Tiki. Chaf. Flota. Corro. Como un hijo de puta. No me puede pegar porque no sé dónde estoy. Sí, me vale que responde. Vengo hasta acá, perfectamente atrás de él. Agarro la Stinger. Y listo. Ok. ¿Verdad? ¿Por qué le queda un cosito de vida? Ah, la concha de tu madre, boludo. ¿Por qué le queda eso de vida? Ay, por ese tiro que hice mal, que le pegó como... le pegó y no le pegó. Qué terrible, ay, eso es terrible, si es por eso... Ah, ya ni me importa. Hola. Dios santo, boludo. No! I can't do it. It's no good. I can't do it. No, I can't do it. It's no good. I can't do it. I was taken from the battle. I can't do it. Neither truly alive nor truly dead. I can't do it. It's no good. I can't do it. No, I can't do it. But soon. It's no good. I can't do it. Finally end. No, I can't do it.
Parece que no respondió una mierda. Ah, se respondió. Pero como está manual ahora me ve siempre, así que al pedo. ¿Verdad? Me va a ver, o sea, siempre está dando vuelta para mí. Realmente no tengo forma de escaparlo. Esto no lo queda más. Abajo. Puede ser. Que abajo hace eso. Ah, es verdad, me olvidé. ¡La concha de tu madre! Déjame levantarme, boludo. ¿Puede ser que ahí no me está viendo? No, para mí que me va a ver siempre. Pero esto me da tiempo para agarrar y hacer así, ¿no? Ahí me dejó ver. Dios. Fue tan complicado. No. Dios, no lo encontramos. Ok. Casi me pisa, pero no. Eso no me pegó. Ah, ok, esa es la que va. Dios. Cambió completamente el estilo de pelea. Oh, esa es recontra la que va. Gracias. Ahí está. Ah, corre. Hoy no lo saco nada igual, ¿eh? No se levantaba, boludo. Ay, boludo. Ah, no me la contés. Ok, no me ve. Pero no, tampoco lo va a matar. Eso lo mató. ¡No! 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 No. Dios. Yo sabía que desde atrás hace más daño. No me la... No. Quédate quieto. ¡Bloquealo! ¿Por qué? ¿Por qué no lo bloquea? ¡Lock-in! ¡Hace lock-in! ¿Por qué no lo bloquea? No, dale, por favor. ¡Le pegó! ¡Eso le pegó! ¡Eso le recontra pegó! ¡La concha de tu madre! ¿Por qué? ¡No! Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando a mí. Dios, gracias. Snake, I'll crush you into dust. Sí, soy yo, el Metal Gear. El Metal Gear Solid soy yo.
¿Cómo está? ¿Cómo sigue tan bien después de haberlo reventado el helicóptero? O sea, desde el helicóptero. Después a misilazos adentro de Metal Gear. O sea, ¿cómo está tan bien comparado a mí? No se muere con nada. Bueno, te traje arriba a este. A snake. Liquid, you're still alive. I won't die as long as you Sacaron un clip. Mierda. Too bad. It looks like your revolution was a failure. Just because you've destroyed Metal Gear doesn't mean I'm done fighting. Fighting? What are you really after? A world where warriors like us are honored as we once were, as we should be. That was Big Boss's fantasy. It was his dying wish. When he was young, during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired. But things, are different now. With all the liars and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. We're losing our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do. After I launch this weapon and get our $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Conflict will breed conflict. New hatreds will arise. Then, we'll steadily expand our sphere of influence. But as long as there are people, there will always be war. But the problem is balance. Muy mal. Father knew what type of a balance was best. Muy mal. No. No se lanza Metal Gear para conseguir mucha guita. No. I don't want that kind of world. Ha! You lie. So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Well, I'll tell you then. You enjoy all the killing. That's why. What? Are you denying it? Haven't you already killed most of my comrades? That was... Sí, un par. I watched your face when you did it. It was filled with the joy of battle. You're wrong. There's a killer inside you. Intentando la cara de Snake, todo pixelado. We were created to be that way. Created? Es un fan terrible. Les enfants terribles. The terrible children. That's what the project was called. It started in the 1970s. Their plan was to artificially create the most powerful soldier possible. The person that they chose as the model was the man known then as the greatest living soldier in the world. Big Boss. But Father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells, with a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method. They fertilized an egg with one of Father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. Then they transferred the clones to someone's uterus, and later intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally Re banda todo el quilombo que hicieron. Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. We were accomplices in murder before the day we were even born. So it was you and I, 2 fertilized eggs with exactly the same DNA. But they weren't finished yet. They used me as a guinea pig to create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed. To create you. I got all of the recessive genes. You took everything from me before I was even born. But
You and I aren't his only children. What? The Genome Soldiers. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. But they're different. They're digital. With the completion of the Human Genome Project, the mysteries of humanity were laid bare. Thanks to Father's DNA, they were able to identify more than 60 soldier genes responsible for everything from strategic thinking to the proverbial killer instinct. Those soldier genes were transplanted into the members of the next generation Special Forces. That's how they became the Genome Soldiers. That's right. The Genome Soldiers that you've been killing are our brothers with the same genes as ours. The Genome Soldiers? That's right. They are our brothers, created artificially through the alignment of nucleotides to mimic our father's genes. They too are the product of numerous sacrifices. Sacrifices? Human experiments! Oh no, otra FMV. 1991, the Gulf War. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha! Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to depleted uranium used in the anti-tank rounds. That was just a cover story issued by the Pentagon. First they tried to say it was post-traumatic stress disorder, then chemical or biological weapons. The poison gas detection units and the anti-sarin injections, they were all just a cover-up of the secret genetic experiments. So then, the so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes. They too are la puta madre, ¿cuántos hermanos tiene? sisters. So the Genome Soldiers mean that the experiments were a success? Success? Don't be a fool. They're a complete failure. Y son medio chotos los We are on soldados. the verge of extinction. What? What was that Have news? you ever heard of the asymmetry theory? Oh, qué hincha. Nature tends to favor asymmetry. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry. The Genome Soldiers suffer from the same problem. Signs of symmetry. So do I. As do you. That's right. We are all on the verge of death at the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. Ahí va. You want Big Boss's DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Do you know why? It increases the chance that their genes will be passed on to a new generation. Altruism among blood relatives is a response to natural selection. It's called the selfish gene theory. You're telling me that your genes are ordering you to save the Genome Soldiers? You can't fight your genes, it's fate. A los jeans. Es verdad, yo he visto un stream de esta mierda. De esta escena. That's why I'll follow Y what my los genes tell me. del chabón que se hace todo stream de And Metal then Gear. I'm going to go beyond. Y empezaron a spamear emoji de In order jeans to de break the curse of my los heritage. pantalones. Ah, es verdad. Me he quedado como ahí durmiendo la escena, pero me acabo de acordar. No entendés, Snake. Mis jeans son mejores que los tuyos. Look behind you. Mary. Meryl. Is she alive? I'm not sure. She was alive a few hours ago. Poor girl kept calling your name. No me rendí por si acaso. Porque sabía también que me volví a rejugar todo el juego de vuelta, pero ni en el stream ni en la cosa me rendí una tortura. No, we have no past, no future, and even if we did, it wouldn't be truly ours. You and I are just copies of our father, Big Boss. Let Meryl go. As soon as we've finished our business, we're almost out of time. You're talking about Fox Die. No. It seems now that the Pentagon knows that Metal Gear is destroyed. They've arrived at a decision.
They won't even need a BTA. If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell? Colonel, can you hear me? Yes, I'm listening. What is the Pentagon trying to do? Colonel, answer me. The Secretary of Defense has taken over active control of this operation. He's on his way there by AWACS. What for? To bomb the place. What? Not only that, B-2 bombers just lifted off from Galena Air Force Base. They're carrying B-6113 surface-piercing tactical nuclear bombs. What? Metal Gear is destroyed. Tell the Secretary of Defense. The Secretary of Defense heard that Naomi double-crossed us, and he's worried about Fox Die. Now that there's no more danger of a nuclear strike from Metal Gear, he's going to do whatever's necessary to cover up the truth of what really happened here. He's going to drop a nuclear bomb to vaporize all the evidence along with anyone who knows anything. Don't worry, Snake. I'll stop the nuclear strike. How? I may only be a figurehead here, but I'm still officially in command of this mission. If I issue an order to delay the strike, it'll confuse the chain of command and at least buy you some time. It'll give you a chance to escape. But, Colonel, if you do that... It's okay, Snake. The truth is, Foxhound was already the subject of an undercover investigation. Merrill was transferred to this base just before the terrorist attack as a way of manipulating me. Those bastards. I'm sorry. They forced me to cooperate in exchange for her life. You better get out of there, Snake. Are you sure? It'll be bad for you. Don't worry. It's the least I can do for you, after all the lies. Colonel. I'm ordering them to cancel the bombing run. After that, there's no turning back. What? What are you doing? What? Snake! Mei Ling, what happened to the Colonel? I don't believe it. What happened? Snake, the Colonel! Roy Campbell has been relieved of duty. Digo quién This son. is the Secretary of Defense, Jim Houseman. Hombre casa. Put the Colonel back on. He's been placed under arrest for leaking top-secret information and for the crime of high treason. Ridiculous. Yes, he's a ridiculous man. He truly believed that he was in command of this operation. You bastard. There won't be a speck of evidence left. I'm sure the President would want the same thing. President ordered this? President is a busy man. I have complete authority here. How do you plan on explaining a nuclear attack? Y acá el presidente sigue siendo George Sears, ¿no? Don't Sí. worry. We've prepared a convincing que hizo el libro de cover Física 2. story. We'll simply say that the terrorists exploded a nuclear device. Smart. You'll be murdering everyone here. The scientists, the Genome Army, everyone. Donald, the DARPA chief, is already dead. So, you didn't mean to kill the DARPA chief after all. He was my friend. And you could care less about what happens to everybody else, huh? Well, if you give me the optic disc, I might consider Ya se lo saving llevó. them. Se lo llevó Celote. Metal Gear's test data. Donald was supposed to bring it back. I don't have it. I see. Oh well, that's okay. You two are an embarrassment from the 1970s. Our country's dirty little secret. You can't be allowed to live. Well, the bombs will be dropping soon, and you two have a lot of catching up to do. Yes. Farewell. There's no way out for us. Let's finish this before the airstrike. How about you, brother? Me saldrá el... No el bug, pero sino la estrategia. Only your death can satisfy me. Only your death can return to me what is rightly mine. She'll make a beautiful sacrifice for our final battle. Si veo que no me sale, me pongo a pegarle normal. Pero... Do you see this? It will be the time limit for our final battle. This nuclear module is set to detonate at the precise moment ¿Cómo? of ¿Cómo? her... ¿Por qué? ¿Cómo haces eso?
If you win, you might still be able to save her. You could enjoy one brief moment of love before the end. If you cross this line, you'll fall. At this height, it will kill even you. How about you, Snake? Okay. Ah, está complicado. Ah, ya, es algo así. Va por ahí. ¿Se agachó? No. Para. Uy. Dios. Ah, va por ahí. Va recontra por ahí. No, la puta madre, boludo. What's wrong? Mierda. No tengo nada, ¿no? Olvídate. Ah, pues me saco todo el ítem este hecho. Le saca mal la patada. Ay. ¿Cuánto hasta que me caiga? Ah. Nice shot. Better hurry. It's going to blow. It's going to blow. Che, me parece no llego, ¿no? What's wrong, Snake? Dios. No sé qué va a pasar antes, si me mata o escata esto. Vaya. Saqué la mitad de la vida nomás, boludo, es terrible. Me pregunto si podrá hacer el combo. Ah, pará, ahora tengo los 3 minutos enteros. Ahora tengo más tiempo, ¿o no? Dios. Sale. Es como la pelea contra el ninja esto, igualmente. Bueno. Mejor si lo hago así. Ah. Se activa el coso antes de... No importa, hacemos con nada. Combito. ¡Ey! Le hacemos el combito y listo. Me caí yo solo, la concha de la lora. ¿Espera que tire la patada? Ah, choto que sos. ¡Hijo de puta, boludo! Bueno, por supuesto que se levanta con una patadita. Dios. Esta la hago. No más bolude. Entonces la escena al principio me tenía que saltear porque el tipo me gastó 30 segundos en explicarme boludeces. How about you, Snake? ¿Qué? Uy. Mío, toca esta película. Sí, aparte la patada me parece que saca un poquito más.
¡Boludo! ¿Qué fue eso? What's wrong, Snake? It's going to blow. No tiene sentido que entre en el... Ah, levantate, dale. ¡Hijo de mil puta! Cómo lo esquivé. Mierda. Se me pierde tiempo nomás. ¡Boludo! ¿Qué carajo? ¿Qué hijo de mil puta? No sé por qué hice eso. Ay, la patada me la pega. Encima me caigo. Dios. Terrible. No sé si baitearlo, seguirle de una. Ahí, por ejemplo. Dios. Y a veces entra como en cooldown al toque. Después del primer golpe. Ahí va. Boludo. ¡Ah! ¡Qué odio cuando se la carga esa! Como te dirigida. Terrible. Me va a matar. Se la carga, dale. Hacela ahora. Mierda. No me sale el truquito, boludo. No le tengo que agarrar el timing. No, es terrible. A ver, vamos a probarlo. Ah. Ay, Dios. Salen como dos seguidas, pero... No está mal igual. Ay. Intento hacerlo, pero es como... Dios. Esa carga saca una banda de vida. No, se me fue. Ah, lo tenía. Era buenísima. ¡Era buenísima! ¿Quién sos vos? Banear. Banear usuario. Chao. Puto. ¿Qué mierda me dice spamear? Estoy peleando contra el Liquid, hijo de puta. Ah, no me salen ni dos seguidos.
Me salió bastante. Ahora me voy a levantar y sacar, porque es una mierda Snake. ¡Ah! What's wrong, Snake? What's wrong, Snake? Ay, qué boludo. Ay, se lo pega ahí. Nice shot! Ok. Si no me hace la carga, quizás. Si no me hace la carga. Oye, eso me pierde tiempo nomás. Quiero hacer eso. Qué boludo. Oh, me lo hizo en la cara. Oh, deja de tirarlo. Lo paré. Paré su carga. Tomá. Sí, Dios. Morite estúpido. Ah, venir ese chabón me dio la fuerza para mandar a Liquid. Meryl. Meryl? Snake, is that you? Snake, oh, you're alive. Thank God. Meryl. Meryl, are you okay? Are you okay? Is that all you can say? Meryl, it must have been terrible. Oh, it wasn't that bad. El tema. I didn't give in to the torture. Torture? And things even worse than that. I was fighting too. Just like you. You're a strong woman. Fighting them made me feel closer to you. I felt like you were there with me. It gave me the strength to go on. But I was scared. I'm sorry. Don't say that. But it made me realize something. During all the pain and shame, there was one thing I was sure of. A single hope that I held on to. And that hope kept me alive. Snake, I wanted to see you again. Meryl. That's my Kodak. Snake, it's me. Otacon, good news. Meryl's okay. All right. You saved her, man. Good job. I got some bad news, too. We're about to be bombed. Oh, boy. I guess we're considered expendable. Is there a way out of here? A way out? Yeah. You can take the loading tunnel to the surface. There's a parking garage right next to you. The tunnel leads from there to the surface. The door in front? No. It's a small entrance to the west of that door. How about the security? I just unlocked it. Who do you think you're talking to? I'll take care of security along your escape route, too. What are you going to do? Me? I'll stay here. Are you crazy? I need a little more time to take care of your escape route. But... unlocking the security doors is difficult work. Only I can do it. Otacon. Don't worry. I'm staying here. It's my own decision. Otacon, this is a hardened shelter, but they're going to use a surface-piercing nuclear bomb. It won't hold. I'm through regretting the past. Life isn't all about loss, you know. Snake,
I'm a complete person now. I've found a reason to live. Good. Don't die on me. Same to you. Take care of Meryl, okay? I will. Okay, I gotta go. I promise I'll do something about your escape route. Thanks. Thanks? Well, that sounds nice. I believe in you. Thanks, Snake. ¿Qué te pasa? Let's get the hell out of here. What about him? Where's Otakon? He's fighting right now. With his old self. To be the man he wants to be. He's fighting for us too? Yeah. And I don't want it to be in vain. Me too. Meryl. Snake. Meryl. Ya hablarán después. It started. I must be heavy. Looks like we're not gonna have a love scene after all. Looks that way. Too bad. Let's get out of here. Snake, it's freezing outside. You need some clothes. There's my sneaking suit. Hurry up. Hurry! Looking good, Snake. Dios. Váyanse una vez. ¿De dónde habrá sacado esa? Bueno. Corre. Ah. Ración. Muy importante. Ración. I'll drive. Damn, a surveillance camera. Mierda. Ah. No keys. Estás revoludeando, Meryl, la concha de tu madre. All right, keys. Ok. I got it, Snake. Jump in. Pero no eran este. Ah, porque fue a buscar otro. Ay, Dios. ¿Cómo? Ahí está. Pero. Fire that machine gun. Ah, Shoot him, Snake. Dios. Se mueve tan lento. Snake, hold on. No voy a sobrevivir esta pelea. Ah, ¿por qué se controla así? Es una mierda. ¿Por qué todas las armas en este juego son control de Resident Evil? Uh-oh, Snake. Checkpoint. Pero... ¡ah! Espérame, Mary, tengo que girar. We'll never make it. Snake, clear a path. Ok, Okay, Snake. no voy let's go. a sobrevivir esta parte. Ah, ¿por qué tengo que girar así? Ok. No, como que izquierda. We're not out of the woods yet. Pero estaciona bien, hija de puta. We'll never make it. Snake, clear a path. ¿Qué hago sin nada para flotar? Dios. Get it, Snake. Y ahora ya me morí. Sí. Había una ración. Eso es todo lo que me dieron. Not yet, Snake. It's not over yet. It's not over yet. Me va a matar Liquid. Ok. No. Toma, puto. Ven acá. Sí, morite. No, sí. Me choca, me muero. ¡La concha de tu madre! Pero me pegó un tiro.
¿Y ahora qué? Hurry! Ok. A ver. Ración. Una ración. Nicky, ración. I'll drive. Sos tan boludo que activas la cámara. Surveillance camera. No voy a perder tiempo. Directo a este coche que es el que va a conducirme. Otra ración más. Buenísimo. I got it, Snake. Jump in. Ok, listo. Minimizar vida. Ay, ya toqué. Hay que disparar. Shoot them with your weapon gun. Shoot him, Snake. Para la barril, Snake, hijo de mi puta. Snake, hold on. Está re disparado. Ok, ahora quizás con una ración más lo hago. Y con más vida. Está muy complicado. Vamos a ponerlo así, de antemano. No, ¿para qué la estacionaba? No, para otro la estacionaba. Sí, una mierda. We'll never make it. Snake, clear a path. Ok, listo. Okay, Snake, let's go. Voy a ponernos así. We're not out of ¿Cómo mantener un botón para...? No? We'll never make it. Snake, clear a path. Mira lo que duran los chabones. Ok. Ahí estamos. ¿Cómo hace esto sin raciones? It's not over yet. Not yet, Snake. It's not over yet. Liquid! No. Sado de mierda, quédate ahí atrás. Quédate ahí atrás, te dije. Uy, perdón. Quería ver si con la E y con la M hacía algo. ¿Cómo hago para apuntar para abajo? ¿Cómo? Simplemente ¿cómo? Ahí. ¿Cómo le disparo? Dios. Dios. Pero por favor que si me mata acá me mato yo. Claro, el tipo puede sobrevivir todo. Quemarse en lava. Que lo exploten 2 veces. Que le disparen en la cara. ¡Ah, la puta madre! ¿Hay algo que me esté faltando acá que no esté viendo? Ya está, ya está. Perdí por no tenerlo tan... Ah, no, está bien, eso. Ok, terminó. Terminó el juego. Meryl, are you okay? Yeah, just a little shook up. Meryl, can you move? It's no good. I can't move. What happened to Liquid? I can't see him either. Liquid's dead. Uh-oh. Snake! Uh-oh. Snake!
Oh. If he's dead, that means... Don't say it, Snake. What happened to the air raid? No stealth bombers in sight. Snake, can you hear me? Colonel. Are you okay? Colonel, what happened? The Secretary of Defense has been arrested. Early retirement. Arrested? I was able to get into contact with the President. Metal Gear, the training exercise, all of it. It was all the Secretary of Defense acting alone. Acting alone? What happened to the air raid and the nuclear strike? The orders were rescinded. The F-117s and the B-2 Spirits have returned to the base. Once again, I have complete authority over this operation. I see. Washington isn't stupid enough to use nukes to cover up a few secrets. I wonder about that. In any case, the danger's over. Thanks, Snake. Colonel, you can rest easy. Meryl's fine. Really? Thanks. Thank you, Snake. Snake, I'm sorry. I kept a lot of things from you. It's okay, Colonel. Snake, I'm not a colonel. Oh, that's right. I've got a present for you. There's a snowmobile close to you. Mei Ling saw it on the satellite photos. This time of year, the glaciers are pretty calm. You should be able to ride right out of there. I'll bet the boys at the DIA and the NSA never expect you to come home alive. Me neither. I better not show my face around here. No danger of that. You two officially died after your Jeep sank into the ocean. That's not too far from the truth. Also, there's a helicopter waiting for you on Fox Island. Dr. Hal Emmerich should be somewhere on the base. I want someone to bring him in. I understand. Leave it to me. Okay, Roy. Are you gonna be okay? Don't worry. I've got an insurance policy. A hard copy of all Mei Ling's data. As long as I've got that, you, me, and Mei Ling will be fine. You know me? The battery on these nanomachines will run out soon. They won't be able to follow us. I guess we won't meet again. Don't worry. I'll pay you a visit sometime. Really? I look forward to that. Roy, just tell me one thing. What? About Fox Die. Meryl will be fine. She wasn't included in its programming. What about me? It killed Liquid. Naomi said that she wants to talk to you face to face about that. How is she? Don't worry. Mei Ling is with her right now. I'm switching over to Naomi. Snake, it's me. Naomi. I heard about my brother. I'm sorry. But he had one last message he wanted to say to you. He told me to tell you to forget about him and to go on with your own life. Frankie said that? Yeah. He also said Aww. he'll always love you. Naomi, your brother just saved you, me, and the whole world. He fought with every ounce of strength in his body. Maybe now he's finally found some peace. He wasn't really my brother anymore. Ever since he fought with you in Zanzibar, he's been like a ghost. A ghost looking for a place to die. Naomi, Liquid died from Fox Die too. What about me? When am I gonna go? That's up to you. What do you mean? Everybody dies when their time is up. Yeah, so when's mine up? It's up to you how you use the time left to you. Live, Snake. That's all I can say to you. Está bien.
Dios. Each person is born with their fate written into their own genetic code. It's unchangeable, immutable. But that's not all there is to life. I finally realized that. I told you before the reason that I was interested in genes and DNA. Because I wanted to know who I was, where I came from. I thought that if I analyzed my DNA, I could find out who I was, who my parents were. And I thought that if I knew that, then I'd know what path I should take in life. But I was wrong. I didn't find anything. I didn't learn anything. Just like with the genome soldiers, you can input all the genetic information, but that doesn't make them into the strongest soldiers. The most we can say about DNA is that it governs a person's potential strengths, potential destiny. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether or not you're in the Fox Die program isn't important. The important thing is that you choose life. Yo creo que no lo está. And then live. Juzgando de lo que... O sea, no es como que lo sepa. Jugando de lo que ve acá, para mí que no... Para mí que se arrepintió y lo sacó del programa. From here on, I'm going to just live. Genes exist to pass down our hopes and dreams for the future through our children. Living is a link to the future. That's how all life works. Loving each other, teaching each other. That's how we can change the world. I finally realized it. The true meaning of life. Thank you, Snake. Y la verdad ni idea. Pero dijo que le cambió... Look, I found this. Let's keep it. La bandana. As a reminder. Of what? A reminder of a successful mission? Or the first time we met? A reminder of how to live. Porque dijo Liquid que le hizo un cambio antes de mandar el virus. Entonces, Until today, I've lived only for si le myself. hizo un cambio, a lo mejor fue eso. Survival has been the ¿Por qué? only No lo thing I sé. cared about Porque in en ese my momento no life. sabía nada. That's not just you. That's how everyone is. I only felt truly alive when I was staring death in the face. I don't know. Maybe it's written into my genes. What about now? What do your genes say about your future now? Maybe it's time I live for someone else. Someone else? Yeah. Someone like you. Oh. Maybe that's the real way to live. So, where to, Snake? David. My name's David. Huh? Okay. So where to, Dave? I think it's time we look for a new path in life. A new path? Eso de David es como... O sea, el nombre de Snake es como... Find it? Iba a ser como no canon, no volvió así. I know we'll find it. Porque es un nombre del actor de voz. What Creo are que por eso those? se lo... Caribou. To the Aleutians, the caribou is a symbol of life. Y después se lo dejaron. Here soon. For us too. Yeah. Spring brings new life to everything. It's a time for hope. I've lived here a long time, but Alaska has never looked more beautiful. The sky, the sea, the caribou, and most of all, you. Oh. I think I'm gonna like this new life. Come on. Menos mal que se Let's termina enjoy acá y no hay 5 juegos más para preocuparse.
Tiene solo 48 años. Sí, la voz de Miller. A partir de Peace Walker. Acá no sé quién es el actor de voz de Liquid, pero... A ver mi rank. You mustn't allow Ah. yourself to be chained to fate, to Sigue. be ruled by your genes. Yo pensé que ya me iban a mostrar el rank. Humans can choose the type of life they want to live. The important thing is that you Esto ya me lo dijo. choose life. And then live. Live. Sí. ¿Banqué? Para recalcar a lo mejor. Engranaje de metal sólido. Yes, sir. Ah, ahí está. The entire unit was wiped out. Those two are still alive. Y bueno. Vector? Yes, sir. Fox die should become activated soon. Right on schedule. Yes, sir. I recovered all of Rex's dummy warhead data. Puto slot de mierda. No, sir. My cover is intact. Nobody knows who I really am. Yes, the DARPA chief knew my identity, but he's been disposed of. Yes, the inferior one was the winner after all. ¿El inferior? That's right. Until the very end, Liquid thought he was the inferior one. Yes, sir, I agree completely. It takes a well-balanced individual such as yourself to rule the world. Ah, ahí va. No, sir. No one knows that you were the third one, Solidus. What should I do about the woman? Muy bueno. Yes, sir. I'll keep her under surveillance. Yes. Thank you. Goodbye, Mr. President. Liquid era muy liquid. Solid era muy solid. Leopardo. 50 matadas. 59 raciones. 17, 6. 6 horas. Me tomó una banda de tiempo. Continue 14. Being found 14. Ah, dentro de todo, bien. Y bien la bandana. ¿Cómo consigues la cámara, che? Vamos a guardar acá. ¿Qué era pasando en lo difícil? No sé. Decked out. Es buena. Vamos a los logros. Did you like my sunglasses? Completar una VR, obtener ser, obtener el código Fox o Big Boss, todas las VR, leer todas las páginas. Me queda un logro. Creo que el logro que me queda es rendirme a la tortura. O nada que ver. Ah, no, lo que me queda es desvelar una foto, me parece que es. No volvió así. ¿Me voy a pelear en el juego? No lo sé, no creo. Pero por lo menos puedo decir que me... Oye, te voy a sin querer. Troll. Yo tenía que acá mencionaban... Que en esta escena mencionaban que se parece bastante de Liquid. Estoy seguro. That's no way to greet an old war buddy, Snake. What do you want from me? I just invited you. Chao. Para sacar el Big Boss, sí. Lo que tiene es que puedo usar la invisibilidad y la... Puedo usar la invisibilidad y la cosa. Y la bandana. Si la bloqueas. Y podés, si no, te lo podés pasar en la versión japonesa, que es como la versión, tiene como bloqueada la dificultad fácil. Entonces, ahí ya. No, pero este no es el VR que estamos buscando. Voy a hacer una visión VR para el logro y voy a ver con... Porque sé que hay una... Sé que las misiones VR de este juego son lo mejor que hay. Bueno, acá
Esto está buenísimo porque te deja editar la data guardada. Acá tengo mis 3 saves. Y acá hay datos para Silent Hill, Symphony of the Night y Suicoden. Y puedo agregar acá, puedo decir, bueno, te agrego. Son todos los juegos de Konami. Suicoden, Azure Dreams. Para que Psycho Mantis te lo mencione. Está buenísimo esa mierda. ¿Qué clavo acá? Un BR, no, sí, en BR Missions. Yo quería jugar esta versión, pero me dice que no tengo que instalar el pack de lenguaje y manda. Pide 3 GB más, así que se joda. Voy a hacer la misión de BR. No la voy a hacer todas, pero voy a hacer un par, porque hay un par donde juegas como el ninja. ¿Qué es esto? Movie, stuff created. ¿Cómo se bloqueará eso? Sneaking. Practice, time attack. Y un weapon. ¿Qué hago? Stinger, FAMAS, Claymore, Nikita. Y yo la FAMAS la odio, la verdad. Pero vamos. Acá hago practice y después time attack. Dale, suerte. Mañana ya a partir a 11. A las 11 imagino que voy saliendo. Así que bueno, más decime. ¿Cómo hacemos? Ahí va. Ahí va. ¿Todo? Impressive Snake. ¿Eso fue una? Sí, eso fue una. Terrible. Voy a guardar esto y me voy a la mierda. Bueno, trasfondo de otra vuelta. ¿Qué son? ¿4 horas? Está bien. Vamos a sacar esto. Hasta acá el stream de hoy. Alguna otra vuelta haremos el 2. Pero por ahora no. O sea, en realidad yo quiero hacer el 3. Así que el 2 no sé si saltármelo o si jugarlo igual rápido para dejarlo ahí ya jugado. Pero bueno, veo cómo tengo ganas de hacer porque también consume una banda de tiempo. Son 4 horas. Cuando vi la parte final decía 6 horas totales y digo, mierda. 7 horas en el juego. Pero bueno, vamos a ver ese clip. Tengo que despedirme mostrando el clip. Ya enganchando las indirectas. ¿Cómo le puso de nombre? No. Ahí va. Se me trabó todo. Ay, a ver. Agregar. Oh, ¿por qué? ¿Por qué no lo bloqueé? Captura de ventana. Vamos a ver esto. Se voy a poner así para que se vea. Porque no tengo ganas de hacer full screen. Oh, ¿por qué? ¿Por qué no lo bloquea? Login. Hace login. ¿Por qué no lo bloquea? No, dale, por favor. Ah, la puta madre, boludo. Qué terrible momento. Encima como que le disparé 50 millones de veces y no le pega más. Oh. ¿Por qué no lo bloquea? No. Ah, se puede ver el dolor en mi voz. Ok. Bueno, hasta ahora el stream de hoy. Hasta ahora.
hasta eso en el stream. Y bueno, nos veremos otra vez.